Pero el que realmente apostó por mí y dijo aquí hay un futbolista, que después lo hizo con muchos más, fue David Vidal. Ese Cádiz en primera, esa es la mejor etapa del Cádiz en primera división, históricamente. Tú jugaste con Mágico. Claro, nosotros lo hemos visto, no hay menos. ¿Qué era eso? Y me fui a hablar con Serra Ferrer, que era el entrenador, y me dice, aunque te lo merezcas, no vas a jugar. A nivel de cuidarse, ¿cómo era el jugador en esa época? A nivel de comidas, bebida, alcohol, tabaco, ¿cómo era esa época? Estábamos cenando y me acuerdo que Cruyff pasó por detrás mía cuando se iba a ir, me tocó, y yo me giré, coño, Johan, y dice, ya hablamos, pero yo no acabé bien esa temporada. Y yo les decía, vosotros tranquilos, cuando tengáis problemas, yo soy como el Banco España, yo doy soluciones. Yo los 2 últimos años allí estuve de entrenador y jugador. Player manager, que se llama allí. ¿Cómo te describirías como entrenador? ¿Cómo te gustan tus equipos? Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y al lío a por otro capítulo. La verdad que tenemos muchísimas ganas porque el perfil que tenemos hoy tiene un poquito de todo, tanto jugador como entrenador, una historia larga y seguro que muy interesante que nos apetece mucho escuchar y seguro que os va a gustar mucho también a vosotros. Nos pilla un poco lejos, pero tened paciencia con nosotros. Efectivamente, no nos rajéis y dice nombres que no conocemos y todas esas cosas, que nos pilla un poco lejos. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, os hablo de la cinta Protector. Nuestro protector. Nuestro Protector. O sea, siempre con nosotros. La cinta. Y cada vez con más gente. ¿Por qué? La gente no sé si lo ha visto. No se la ha visto. Lo tiene que ver. Pero lo tiene que ver. Este fin de semana. No, hace. Bueno, no sé. No sé cuándo saldrá esto. Eso es, pero vamos, que hace poco un jugador profesional de la liga. Primera división. Primera división. Lo fuimos avisando. Efectivamente. Nos llamaban locos. Sí, decían, nah, ¿cómo va a ser? Pues Se lo ala, pregunten primera a Gudel, división. Que se lo pregunten a Gudel. A Gudel el Sevilla, el otro día se la puso y encima. Golito. Golito. No sabíamos que la cinta Protector venía con gol también, pero. Vamos a dejar en la descripción un enlace, que ahí podéis comprar la vuestra. No aseguramos que tengan gol, pero protección todo el mundo. Ya sabéis que los golpes cada vez en el fútbol son más duros y por eso los profesionales pues ya se están protegiendo. Muy necesaria y como decíamos, lo vamos a ir viendo cada vez más y ya pues con lo de Gudel es como el primer paso hacia lo que va a ser. Pero bueno, es reglamentaria, jugadores de todas las categorías, los que tengáis pequeños y no tan pequeños, pues os va a proteger. Así es. Y no es un casco, vais a poder recibir golpes, pero sobre todo protege las zonas más sensibles y más críticas, que es lo que deberíamos proteger. Así es. ¿A quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos con nosotros a Antonio Calderón, bienvenido y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Mil gracias por venir. Es un placer. Hombre, no, que menos. Vengo para pocos días y se lo quito a mi familia. Así que, Por eso, te lo agradecemos mucho. Por eso Te lo agradecemos mil, la verdad. No, sé que voy a estar bien, Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Tus orígenes? ¿Cómo empezó todo? Bueno, yo soy de Cádiz, de Cádiz, como se dice allí, de Cádiz. Y yo empecé a jugar en el Plaza San Antonio, yo estaba todo el día jugando a fútbol. Y yo cuando empecé, mi padre a mí no me dejaba jugar fútbol federado, yo cuando ya tenía 9, 10, 11 años le decía, me quiero apuntar aquí a estudiar. Y con unos amigos pues hicimos unas pruebas, primero las hice en un equipo, en un equipo que se llamaba El Gairo. Y al día siguiente me querían fichar, pero al día siguiente otros amigos míos me dijeron, vamos a hacer una prueba con el Cádiz. Entonces también fui y también me querían fichar. Y claro, al final fiché por el Cádiz y ya entonces, bueno, pues ya empecé a jugar en el Cádiz, alevines, infantiles, juveniles. ¿Pasas por todas las categorías? Por todas las categorías, sí. Todas las que había en ese momento. Porque en aquella época el primer equipo, es verdad que había un alevín primer año que le llamaban los promesas, pero yo entré en el alevín, digamos, A, que era el de segundo año. Y toda esa etapa en cantera, ¿cómo estabas de valorado a nivel regional, nacional, en el propio club? Bueno, yo no te sabría decir porque yo entonces era muy jovencito, pero yo sí que notaba que yo siempre iba cada año iba ascendiendo, casi nunca iba a las selecciones locales o andaluzas, era raro que fuera. Sin embargo, cuando yo acabo juvenil, el entrenador del infantil me pasa al infantil A, no me pasa al infantil B. Esa ha sido la única vez que yo estaba por delante. Antonio Macías
me había visto en los alevines y me puso, claro, yo me acuerdo que que tenía 13 años y todos los que ya tenían 14 o 15, yo los veía y parecían como mi padre. Pero bueno, ahí estuve con los infantiles, después ya pasé a los juveniles. Igual, el juvenil estuve primer año juvenil en el B, después en el balón y después en el juvenil A. O sea que yo iba año por... Con tu año, sí. Ya está. Lo que pasa que claro, que ya cuando ya pasamos al tercera división, al filial, que ahí es David Vidal el que nos tiene en el juvenil A y es el que quita muchos mayores, ya de 24, 25 años, los quita del filial y mete a muchos del juvenil A. Y yo entre ellos, y yo con David Vidal, pues como ya lo conocía, pues yo me sentía, a mí me sabía sacar lo mejor, porque era un entrenador que era muy profesional y nosotros estábamos acostumbrados a entrenadores más de cantera. Y David a mí me supo mostrar el camino para llegar a fútbol profesional. Y con él, pues yo jugaba no te voy a decir de lo que quería, pero que tenía tanta confianza que empezaba en el medio del campo, el partido se complicaba y me retrasaba para que atacáramos más. Y es más, cuando yo estoy en el filial y ya los 2 últimos años estoy entrenando con la primera plantilla, yo no debuto hasta que David Vidal no coge el equipo. Es él el que me hace debutar. A pesar de que Manolo Cardo me dijo, me voy ahí sin hacerte debutar porque lo cesaron, no sé qué. Pero el que realmente apostó por mí y dijo, aquí hay un futbolista que después lo hizo con muchos más, fue David Vidal. Ha salido mucho, ¿eh? El nombre de David Vidal en este podcast. Ha salido mucho. Ha salido ¿no? mucho su nombre. Sí. En esos años era debutar. Tú debutas con 20 años, algo así. Con 20 años, sí. ¿Era una edad temprana? ¿Era una edad normal para debutar? La normal. ¿Sí? La normal. Sí, 19, 20, 21. O sea, ya entrando en etapa sub-23 ya no era normal debutar siendo juvenil. Más mayor no. Y más joven tampoco era tan normal. Alrededor de los 20 años era lo normal. Era muy difícil entonces para un joven debutar con un primer equipo. Los veteranos que había eran otro nivel, era otra historia. Y ahí yo después me lo pasé muy bien con todos los del Cádiz. Manolito, Linares, Juan José, Carmelo, Dieguito, Montero. Nosotros teníamos... Yo cuando me fui del Cádiz me daba mucha pena porque ahí teníamos un vestuario fantástico. ¿Cómo era esos veteranos? ¿Cómo eran? ¿Cómo cogían a los más jóvenes? No, ellos eran de los que te apretaban, pero cuando tú les dabas, ellos te protegían. Te protegían mucho. Con ellos aprendí prácticamente. Es verdad que mis entrenadores me han enseñado muchas cosas, pero cuando yo realmente aprendí a competir bien, fue gracias a los veteranos del Cádiz, claro. ¿Ves mucha diferencia ahora siendo míster con los veteranos y eso de ahora? Sí, mucha. ¿Sí? Mucha. ¿Cómo? Hombre, yo pienso que a lo mejor yo también ahora me estoy moviendo por categorías semiprofesionales, que son profesionales pero no son profesionales. Y los jugadores no tienen ese recorrido. Tú echas de menos siempre ese futbolista veterano que es el que vale su peso en oro, es el que realmente te ayuda. Porque te ayuda a ti como entrenador, ayuda a los futbolistas más jóvenes, porque le dice las cosas claras, no los engaña, porque lo que buscan es que el futbolista mejore. Ha cambiado. ¿Y cómo recuerdas tú ese debut? Al final estás debutando con el equipo imagino que de tu vida, eras de allí, te habías criado allí. Ahora mismo mucha gente no se acordará, pero mucha gente sí. Yo tengo la suerte de debutar, o la suerte o la mala suerte. Ese Cádiz en primera, es la mejor etapa del Cádiz en primera división, históricamente. Estuvo muchos años seguido en primera división con muchas salvaciones in extremis. Bueno, pues ese año hay una reestructuración en la liga y se hacen unos playoffs. Entonces hay un grupo de cabeza, un grupo intermedio y un grupo de descenso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros éramos los últimos ya estábamos desahuciados, pues se decide que se va a cambiar y que de los que estaban en el grupo de descenso, en vez de bajar 3, solamente baja 1. Claro, y le tocaba al Cádiz. El Cádiz estaba, imaginaros, pues de 14 puntos y los demás tienen 30, por deciros algo, no me acuerdo ya la puntuación. Y claro, nosotros teníamos un presidente que tenía mucha mano en la federación y dijo, que se llamaba Irigoyen,
sea, no. De estos tres, los tres que queden al final, no la tenemos que jugar entre nosotros, un torneo a 3. Y así fue. Se montó un así play-out porque lo dijo el presi. Claro, que se denominó, Sí, que se llamó eso. la Liguilla de la Muerte. Y claro, y la jugábamos Osasuna, Racing de Santander y nosotros. Y yo debuto yo creo, un partido antes en Santander, en los campos antiguos de después de Saldinero, y perdimos 3-0. Yo debuto de lateral izquierdo, yo no era lateral izquierdo. Pero no había lateral izquierdo y David Vidal, que cogió el equipo, me hizo debutar ahí. Y luego jugué los 2 partidos de la liguilla. Los 2 partidos los jugué titular del 1 al 90 y en los 2 partidos que había que tirar penaltis para un posible desempate cuando hay 3 equipos, pues yo tiré el primer penalti de las 2 tandas. ¿En serio? Con 19 años o con 20 años. ¿Asignado o levantaste la mano? Yo creo que incluso lo pedí. O el mismo David Vidal me dijo, tú lo tiras, porque sabía que yo tenía mucha confianza en ese momento. Y cuando eres con 20 años te da igual todo. Total, No tienes responsabilidad. No es la gravedad del fallarlo, ¿no? Pero tú lo recuerdas así, tú recuerdas que, pues sí, lo tiro. Sí, y te está jugando un además descenso seguro. además me acuerdo que tiré uno para un lado y la semana siguiente otro para el otro lado. Con la sangre fría de decir, yo lo voy a meter. Ostras. Que ahora mismo, pero después en mi carrera, cada vez que tira un penalti ya ha sido diferente. Lo hablamos mucho eso de que cuando eres joven eres muy inconsciente, cosa que no te hace que las responsabilidades no te pesen, pero que luego a medida que maduras te haces consciente de las cosas Es verdad. y cada vez tienes más miedo, más responsabilidades y, Es que sí, y pesan más. Totalmente. Sí, Pues sí, no es mala táctica la de dejar a los jóvenes pegar. que antes de empezar a hablar hemos hablado de que la suerte, la buena suerte, la mala suerte. Pues fijaros cómo tuve que debutar yo, en qué circunstancias. Oye, ahí la familia, tú debutas en fútbol profesional, la familia no quería prácticamente que jugases, ahí No. A ver, mi madre no se metía mucho, pero porque le daba igual que yo jugara, que yo estudiaba, yo más o menos era un estudiante aplicado, sacaba mis notas. Mi padre no me dejaba, mi padre era muy estricto. Pero cuando ya se entera que yo estoy jugando, porque unos amigos suyos le dicen, oye, me entero que tu hijo está jugando en el Cádiz, pues juega muy bien. Mi padre era un forofo del Cádiz, a más no poder, tenía su carnet, iba todos los domingos, nos llevaba a nosotros íbamos, mis 2 hermanos y yo íbamos siempre con mi padre al fútbol a ver al Cádiz. Mi padre ya no se perdía un partido. pero ¿y cuando se enteró de que jugabas en el Cádiz? Yo no me acuerdo si estaba yo en los infantiles ya, cuando le dijeron Vale. que yo estaba jugando, ya empezó a aficionar. Bueno, afición la tenía, pero claro, él no pensaba que me había estado diciendo que no y que yo por detrás pues le había buscado las vueltas. ¿De qué jugabas tú, Antonio? Has dicho antes que debutaste de lateral, pero no eras lateral. No, yo era medio izquierdo. Siempre me pone... Medio izquierdo. En medio nuestra época se jugaba diferente Claro, que eso te iba a ahora. decir, medio izquierdo que era. Era como volante izquierdo, interior Vale. izquierdo. Ahí Como- tenías que jugar abierto y por dentro, y Vale. arriba y abajo. No es tan específico como ahora. ¿Os salváis? Sí, ¿Salváis liguilla, categoría? muerte. Hombre, claro. Salváis categoría. Año siguiente, tú ya empiezas con dinámica De primer de equipo, primer claro. equipo y Yo- cambia tu situación actual, Yo o sea, juego, contractual. nosotros en esa época teníamos todos todos los de la cantera, teníamos un contrato igual cada uno, así de que especificaba tus cantidades, si juegas un mínimo de 5 partidos, vas a cobrar esto y esto. Y yo tuve la suerte de que jugué 4. Vamos, la suerte, a ver, después tampoco gané mucho. Pero al ganar 4 y claro, al jugar 4 y hacerlo bien y ver que el club me quiere renovar, pues digo, pues yo no quiero eso, yo quiero un poco más. Y entonces no saqué mucho, pero bueno, que mejoré un poquito mis condiciones. Hay tema de figura de Teníamos representantes. contrato de 5 años, súper larga duración. Ah, ¿verdad? No, pero representante no había ninguno. Ni Ahí uno, nada, ¿no? ¿no? Ahí Nada. eras tú Nada, subiendo nada. a hablar con el presi, ¿no? No teníamos nada. Ahí tú con 19, 20 años yendo a decir, que quiero un poco más. Sí. De hecho, cuando yo me voy del Cádiz, a mí me viene a buscar Mallorca, a los 2 años, me viene a buscar Mallorca y yo sé que están hablando con el Cádiz, pero de repente vienen unos emisarios del Mallorca y se reúnen con nosotros, bueno, no solamente conmigo y con Cortijo. Y Cortijo llevaba a un amigo suyo que le asesoraba, pero yo fui solo al aeropuerto y nos reunimos allí con un representante que trabajaba para el Mallorca y el secretario del Mallorca, por decirlo.
bueno, venga, que sí, mira que también tenemos aquí los contratos. Y nosotros decimos, bueno, y yo digo, pero bueno, pues si estáis hablando con el Cádiz, cuando se firme, pues ya. No, no, pero esto es para tenerlo para ir avanzando mientras negociamos. Bueno, no llegan a un acuerdo y yo con el contrato firmado. Me cayó una bronca de Irigoyen. Estábamos en Melilla jugando un torneo y me llamó así, pero ¿esto quién lo ha hecho? Digo, no, pero si a mí me han dicho que es que estaba ahí negociando esto para agilizar. A mí, vamos, me cayó una. Y viniendo de Melilla, yo cuando nos montamos en el autobús en Málaga para ir para Cádiz, llegan los dos emisarios del Mallorca. ¿Dónde está Calderón? Y yo en el autobús ahí, con 20, 21, 22 añitos, aquí, que te tiene que venir con nosotros para Mallorca. Me acuerdo que era un 2 de agosto, 3 de agosto. Y yo, y David Vidal, entrenador. Calderón, usted no se va de aquí. Y los compañeros, los veteranos, tira, y me empujaron para que me marchara, porque claro, estaba firmado, me tenía que ir. Entonces se acogieron al decreto 2006, pagaron la cláusula, y entonces yo me tuve que ir, lógicamente. Claro, imagino que, porque en esa época Mallorca era un proyecto más potente o... Bueno, a ver, en esa época, al no tener nosotros representantes, los que nos manejaban un poquito eran los dirigentes, los presidentes, claro. Yo sé que el Atlético de Madrid había estado interesado pues, en mí, el Sevilla. De hecho, cuando hablamos en ese día que yo me reúno, que me llama Irigoyen para echarme la bronca allí en Melilla en la habitación, me dice que lo rompo ahora mismo y que te mando al Sevilla. O sea, que era ellos mismos hacían las negociaciones. Claro, ahí estás un poquito que no sabes por dónde tirar, no tienes ninguno que te asesore. Si es mejor, yo no me hubiese ido del Cádiz. ¿Qué pasa? Que es verdad que la oferta que me hacía el Mallorca a mí era mucho más potente. Yo en el Cádiz, como éramos de la cantera, ganábamos muy poquito. El Mallorca es verdad que acababa de subir, era un equipo, pero es verdad que es un equipo con poderío económico. Ajá. Claro, yo a lo mejor ganaba pues 3 o 4 veces más que lo que ganaba en Cádiz. Y pagan cláusula y claro. Ya pagan una cláusula, ya te meten y quieras o no, moverse en el fútbol. Si yo me podía haber quedado en Cádiz y a lo mejor tengo un mal año y te cae, pero yo salí y nunca no me arrepiento. Creo que ha sido una de las buenas decisiones que he tomado en mi vida. O sea que eso era muy común en general con todos los futbolistas que, digamos, ibas un poco a la voluntad de los distintos presidentes, ¿no? Que si cuadran que quieren que vayas al Betis, te vas para allá. O sea, sin Yo creo que discusión. sí, que era un poco así, sí, sí. Yo te puedo hablar de lo que Claro, yo que cambio. en esa época más o menos vivía. Bueno, y es que unos años antes los clubes hacían lo que querían Claro, con los claro. jugadores, porque había unos derechos de retención. Ujú. Eso, gracias a Dios, se ha cambiado y ahora ya es otro nivel, pero era muy Sí, complicado. hasta que se pusieron de huelga y quitaron esa parte porque los clubes tenían a los jugadores totalmente retenidos. O sea, firmaban prácticamente de contrato por de vida. 25 años. Sí. Sí, así era. Volviendo antes de salir de Cádiz, ahí, ¿cómo fueron esos? Ya tú has sentado en Primera División, jugaste todo con el míster, que fuiste aprendiendo, viendo de la gente, compañeros. Bueno, yo los 2 años que estoy de profesional con el primer equipo, tampoco juego mucho, ¿eh? Yo juego los 2 temporadas, juego la mitad más o menos. Bueno, el segundo año quizá un poco más, que es cuando primero llega Senekovic, pero Senekovic dura 6, 7, 8 partidos, no sé si algunos más, y luego entra David Vidal. Con David Vidal yo juego ya mucho más porque me conoce mucho. Y, a ver, yo estaba feliz como... Yo es que para mí el fútbol era pasión. Y mi sueño era jugar en el primer equipo del Cádiz, ese era mi primer sueño. Después tengo la fortuna de jugar también en la selección sub-21, en la selección española, que además ese fue el primer año. El primer año yo tengo de entrenador a Víctor Espárrago, súper estricto, súper serio, súper justo también. Claro, yo de joven era rebelde, era guasón, era atrevido, cuando cogía el balón pues yo me ponía a regatear siempre. Claro, Espárrago le gustaba el futbolista que conociera el oficio. Claro, yo no lo conocía tanto. Yo hacía cosas
Que yo ahora mismo cuando se la veo a mis jugadores se lo digo, cambia esto, cambia esto, cambia esto, si quiere tirar para arriba, sobre todo a los jóvenes. Pero la realidad es que en el día a día yo no tengo una etapa mejor. Yo no tengo una etapa mejor que la del Cádiz. De diversión, de disfrutar, de todo. No, porque allí estás en Cádiz, la idiosincrasia, el carácter de todos los compañeros. Nosotros estábamos siempre peleando por no bajar, ¿eh? Allí nunca había un problema. Siempre, no pasa nada, nosotros vamos a ganarle allí o vamos, ¿sabes? Que no era nunca un drama. ¿Que nos criticaban? Sí, claro que nos criticaban. Entonces la afición te pitaba cuando fallaba un pase, ¿eh? Yo estaba en Cádiz y la afición ha tirado un balón fuera y la afición ha aplaudido. A nosotros nos pitaban, ¿eh? A nosotros nos pitaban. Sin embargo, el ambiente en el vestuario casi siempre era fantástico. ¿Y tú cómo llevabas eso a nivel personal? Esos momentos de afición exigente, pitándote tú siendo un chaval, porque al final eras un chaval. ¿Lo recuerdas? Que lo Bueno, no, yo en el Cádiz nunca me afectó. Más, cuando ya decimos mayor sí que he tenido algunas fases en las que me ha costado encontrar un pase, cuando digamos que me ha afectado un poco la presión, pero en el Cádiz no, a mí me da igual. Yo siempre hacía las mismas cosas y perdía balones y yo decía, ¿qué le he perdido? Me están pitando. Pero después nada. Y hablabas ahora un poco de cómo eras, pues eso, a lo mejor dentro del campo. Y esa situación que estabas viviendo tú de, joder, estar en un buen momento en tu Cádiz, en primera, selección española de sub-21, que has dicho que ya te llamaba, era la primera vez que ibas a la selección española. Y la única. Después sí. me lesioné. Bueno. ¿Y cómo te encontrabas tú a nivel, o sea, cómo recibías todo eso? A nivel de que a veces hablamos de ego, de decir, ¿lo llevaste bien? O sea, ¿tú crees que se te subió en algún momento? No, para nada. Yo siempre... Que puede pasar, ¿eh? Porque al final... No. Yo eso Yo creo que me considero una persona bastante humilde en ese aspecto. Yo seguía haciendo las mismas cosas. Me iba con mis amigos. Cuando tenía libre me iba con ellos. Si me iba de vacaciones, pues me iba con mis 3 o 4 amigos. Yo en ese aspecto yo no soy mucho de alardear ni de venirte arriba. Bueno, eso está bien. De hecho, lo normal que te compres un coche nuevo, yo iba con el coche de mi padre y lo que yo me compré primero fue un apartamento. O sea que yo más o menos ahí no soy el futbolista, digamos, más mediático. No, yo en ese aspecto soy una persona más normal. Oye, hablando de jugador mediático, que nunca hemos tenido la oportunidad. Tú jugaste con Mágico. Hombre, claro. Claro, nosotros lo hemos visto, no hay menos. Pues yo lo veía todos los días. ¿Qué era eso? Porque lo han puesto como que era mejor que... Yo me compré un apartamento y él se vino conmigo y se compró otro, abajo del mío. Inversor de referencia. Para que tú veas, que él se lo gastaba, porque él sabía que se lo gastaba todo. El Mago era un fuera de serie. Es un fuera de serie. Cuando tienes la suerte de jugar con ellos, te das cuenta la diferencia que hay a todos los niveles. Mágico era un superclase. Es un superclase. Pero bueno, cuando estaba en activo te hablo. Mágico era un tío fantástico, además una persona también, buena persona, un tío cercano, humilde. No le gustaba el foco, a él le gustaba estar muy respetuoso, muy educado. Mágico. Y futbolísticamente es que lo dominaba todo. El cambio de ritmo, el regate, el golpeo, resistente. Mágico era otro... Nada, es una delicia cuando juegas con jugadores Otro así. nivel, ¿no? Otro nivel. Bueno. Vamos a la etapa de Mallorca. Primera vez que sale de casa. Primera vez, los primeros 6 meses yo no salía de mi casa. ¿Por qué? Pues porque no conocía gente allí, nada más que mis compañeros, y me costó, yo tenía compañeros, la verdad que tenía buena gente, pero a mí me costó. Mira que yo soy una persona abierta. Yo me acuerdo que, además nosotros en esa época, ese año, como habían ascendido, pues un patrocinador que tenía una casa de estas de alquiler de vídeos, pues vídeos para todo el año, para toda la plantilla del Mallorca. Y claro, pues yo terminaba de entrenar, me cogían películas de vídeo de VHS desde entonces
me iba a un restaurante a comer el menú y a casa a descansar, me echaba una siestecita y luego me ponía a ver películas de las que había cogido. O sea, ahora a los 5 o 6 meses yo ya me hice un poquito. Y cada vez que teníamos un día y medio, me cogía un avión y me iba para Cádiz. ¿Así? Sí, Lo sí, necesitaban, sí. ¿no? Hombre, claro. Yo echaba mucho de menos a mi gente. Fíjate que yo soy una persona bastante abierta. Luego me decían, ya conoces la isla, ahora te vamos a echar nosotros. Porque a mí prácticamente me empujan a irme. ¿Sí? Sí. El primer año allí fue buenísimo, buenísimo. Además hicimos un buen año. El segundo año no fue tan bueno a nivel deportivo. Sufrimos. Es verdad que jugamos la final de la Copa del Rey. Pero yo, claro, el equipo no iba bien, yo jugaba menos, porque el entrenador no pensaba que pues yo era el que fallaba, y claro, y yo sabía que yo no era el que fallaba, y yo era bastante rebelde, era protestón, y me encaraba con él, y claro, pues ahí tuvimos un... Yo tenía firmado 4 años y a los 2 años me fichó el Rayo, vamos, me vendieron al Rayo. Pero yo, ¿Fue por esa situación, un poco de esa tensión que fue tenías? fue Es por por eso, eso, ¿no? claro. Yo me quería quedar, ¿eh? Sí. A mí me llama el Rayo justo al acabar la temporada, me está llamando el Rayo Vallecano. Además me está llamando Agustín Lasaosa, que ahora es presidente del Huesca. Él en esa época trabajaba para el Rayo, era muy amigo de Claudio Barragán, había venido a vernos a nosotros algún que otro partido y me quiso llevar al Rayo. Y le dije, no, yo a segunda no me voy. Y pasa el verano y empezamos la pretemporada. Y vuelven a la carga. Me vuelve a llamar Agustín. Oye, venga, que te quiero. Digo, no, yo estoy bien aquí, yo voy a jugar aquí, yo voy a jugar aquí. Yo, con la plantilla que están haciendo, yo sé que voy a jugar. Y seguía insistiendo. Total, que yo ya veía que el entrenador... Hasta que un día estábamos en Font Romeu haciendo la pretemporada en Francia y me fui a hablar con Serra Ferrer, que era el entrenador. Viste que me está llamando el Rayo, pero... Yo creo que aquí yo no me quiero ir, yo creo que voy a jugar, que aquí me voy a ganar a jugar. Y me dice, aunque te lo merezca, no vas a jugar. No fastidies. Sí. Directo. Directamente, claro, me dijo, no cuento, es como decirte, no cuento contigo, Ya. por lo que sea. Pero me dijo, hasta yo me podía haber quedado, yo tenía mi contrato. Pero claro, yo no soy de quedarme. A ver, si yo me quedo, seguramente a los 2 meses estoy jugando. ¿Sí? Porque, Pero si sí, cuando seguro, te dice eso de... A lo mejor ya te da a pensar que es algo más personal. En plan, es que me da igual lo que hagas, que ya Nah, te he pero cogido... al final el entrenador Sí, quiere si le ganar viene bien. partidos y cuando... Bueno, yo he visto muchos casos que ha pasado que han puesto a muchos de transferibles y Ya. a la última se han quedado, no, yo me quedo aquí y al luego- final terminan jugando. Bueno, yo tengo un compañero que es de Málaga, que se llama Canilla, que le pasó eso en el Cádiz, que no lo querían, lo pusieron transferible, se quedó y al final era titular indiscutible. Ya. Pero es verdad que aquí no era el entrenador, era el club el que no lo quería, a Canilla. A mí fue el entrenador que me lo dijo. De hecho, a mí me venden al Rayo y fichan a José González, querían venderme para que con ese dinero traerse a José González. Pero bueno, ya está, yo me vine al Rayo y feliz como una perdiz. Claro, porque era segunda ahí. Y no te... Era segunda. ¿Y Me cómo costó. tomaste tú eso? Eso es. Me acuerdo que cuando... Es que yo tengo mala memoria, ¿eh? Pero hay cosas que se me quedan muy, muy grabadas. Y yo me acuerdo que cuando ocurre eso, yo lo primero que hago es llamar a mi padre, se lo cuento, y mi padre me dice, pues ya está. Si te tienes que ir, te tienes que ir. El día levanta la cabeza y no mires para atrás. Pero yo llorando como una magdalena porque yo no me quería ir a segunda división. Yo era joven, ya me estaba sentando en primera y ahora tenía que irme a segunda. Y me acuerdo que me fui a las 2 habitaciones de mis amigos, los 2 amigos que tenía yo más allí, Claudio, Serrer. Y digo, Guillo, que este no me quiere, yo me voy. Y ya me fui. Y de ahí me fui a... Esto es como todo. Yo de ahí me estaba hinchando a llorar, pero al día siguiente ya estaba con los de Rayo y ya era otra historia. Estaban en Ainsa, yo me voy para Ainsa, que estaba jugando el Rayo un partido amistoso de pretemporada contra el Sabadell. Y yo ya llego ahí, Oh, con algún familiar suyo. No hemos dicho que el mundo es un pañuelo. pero ¿Puedes es un contarlo? pañuelo, madre mía. ¿Puedes contarlo? El delegado. Claro. Era mi abuelo. Qué fuerte. Pues yo llego al Rayo, a ver, para que... Es que, claro, las situaciones son graciosas, son curiosas.
Tú pregúntale a todos los del Rayo de esa época por mí, de mi llegada, y fliparás. El Mallorca, con Serra Ferrer, en una pretemporada, en un stage, era como estar en un cuartel. Nos llevaban a entrenar por atrás, ¿sabes? No había momentos, no tenía nada que ver con las pretemporadas del Cádiz. Y claro, yo llevaba 2 años ya. Esta era la tercera pretemporada, bueno, la segunda, porque la primera yo llego en agosto y ya no hay stage. Y yo llego al Rayo Vallecano de segunda división con una plantilla con muchos chavales jóvenes de Vallecas. Y el primer día que yo llego, están jugando con el Sabadell, con Sergio Río de entrenador, y después de ese partido, el día siguiente no entrenaban. Tenían libre y tenían organizada una cena. Una cena y una fiestecita en un localito de allí, de Aisa. Y yo digo, bueno, ¿dónde he llegado yo? Claro, yo vení de un sitio Claro. y llega a otro que es más parecido a Cádiz, con un poquito más, tomándoselo de otra manera. Digo, bueno. Y la verdad es que en el Rayo me lo pasé en grande también. Buena manera de empezar, en verdad. Ese de romper el hielo. Llegas a un sitio nuevo y te encuentras y la primera que encuentras es una fiesta. Bueno, pues si tú, una cena en un garito que era como unas cuevas, luego había unos carteles. Los jugadores del Rayo harán una fiesta en tal sitio para que la gente fuera. Y yo me acuerdo que yo en esa cena, pues yo ya empecé, cogí el micrófono y empecé a hablar y a contar chistes. ¿Ah, sí? Sí, te pueden contar. Yo ya no me acuerdo bien lo que. ¿En la los primera chistes. cena, viste? En la primera cena. O sea, a ti no te tenían que decir que tenías que cantar o contar chistes. Tú directamente cogías el micro. De jovencito yo era bastante echado para adelante. Qué Oye, bueno. en esa... Por encontrar las diferencias, ¿cómo era a nivel de cuidarse? ¿Cómo era el jugador en esa época? A nivel de comidas, bebida, alcohol, tabaco, ¿cómo era esa época? Pues a nivel de comidas era muy raro que alguien se preocupara. Muy raro. No nos controlaban el peso, o muy poco ya. Yo creo que en el Rayo, con Camacho ya nos empiezan a controlar un poquito el tema del peso, pero tampoco te lo vienen a decir. Pero en esa época no. Nosotros en las comidas tomábamos vino. Yo me acuerdo en el Rayo, perdón, en el Cádiz tenía, la noche anterior tenía una botella, las mesas eran de 4, te ponían una botella de vino. Después ya se fue reduciendo a una copa nada más por comida. Nosotros no. Yo creo que yo no he llegado más arriba en el fútbol por el tema del peso. ¿Tú estás pasado de...? Yo comía como... No me controlaba y yo creo que yo he visto fotos y digo, uy, ¿cómo estoy así? ¿Sí? Pues no te Y, lo a- y diría, aparte, ¿eh? y aparte yo empezaba a jugar y yo decía, que me cuesta llegar aquí. Y mira que yo entrenaba bien, yo era de los que entrenaba bien, pero claro, no controlaba la comida. Yo pensaba que, y nadie me decía, y yo empezaba los partidos y yo me empezaba a controlar bien, pues en el minuto 60, porque cuando, claro, pierdes un kilito y medio y ya empieza y cambio, Calderón, digo, ahora que me encuentro bien. Pero yo creo que era por eso, cuando yo ya controlo, yo empiezo a controlar un poquito más el peso con 29 años, porque yo caigo en manos de Chechu Rojo, y me dice, Calde, ¿tú cuánto pesas? Y yo me acuerdo cuando ¿y has probado No, pues pierde un kilito. Y perdí un kilito, y me pregunta después, me costó una semana nada más, no me costó mucho. Y después de la competición, ¿cómo te encuentras? Digo, la verdad es que me he encontrado más rápido. Pues puedes perder otro. El segundo me costó más, pero me di cuenta, me cago en la más, es que en nuestra época eso no se controlaba nada. Claro. Nada. O sea, era como una persona normal, pero entrenando como Ya un está, futbolista. claro. Pero a nivel de cuidar, lo que es fuera del entrenamiento, como una persona normal. Normal. Y eso Sí, también sí. me imagino que se veía con naturalidad a nivel de Todo el mundo club. era así. Quiero decir, Bueno, si alguien sale... Si tú miras muchas fotos de esa época, pues ves a la gente fumando, Claro. los jugadores fumando, con la cerveza en la mano. O sea, que eso era El normal. fútbol era diferente. El fútbol era diferente. Ostras. No es como ahora. Ahora es mucho más físico. Ahora el futbolista tiene que ser un gran profesional, un atleta prácticamente.
Tiene que vivir para ellos, si no cuesta mucho. Y ya lo decimos prácticamente en todas las categorías. Da igual, te vas a Da tercera igual, da igual, división. da igual, yo Están voy a- todos, vamos, Sí, sí, sí. así. Sí, totalmente. Bueno, tú lo estarás viendo con tus jugadores, seguro que... Yo traigo jugadores de tercera para arriba y esos de tercera para arriba Eso. tienen... En tercera no se cuidaban tanto y ahora ya están... Has ido viendo la evolución, ¿no? Claro. Diciendo, ¿qué te iba a decir hace Pero 3 añitos? ellos son futbolistas que han estado en tercera porque físicamente pues no se han preocupado mucho. Ellos han tenido la suerte, digamos, entre comillas, que yo he llegado allí y les he empezado a exigir. Y claro, esa exigencia pues les ha ayudado a que el equipo y con el vehículo del equipo a meterse primero en segunda red y ahora en primera red y saben que ¿Qué es lo que hay que hacer? es que si no, nosotros hemos jugado hoy con el Atlético de Madrid, con el filial, es que son aviones. Es que son aviones. Y como no, es que no le aguantas el ritmo. Total. Es que no les aguantas el ritmo, como no estés preparado. Y nosotros que encima estamos teniendo problemas a nivel económico y los jugadores les está costando mantener la concentración, pues quieras o no, esto es clave. El fútbol hoy en día Al detalle. o estás Sí, justo. estás a tope. Yo sé En que todo. los jugadores por la tarde van a sus entrenadores personales, tienen sus nutricionistas. Es otro nivel. Sí. Es otro nivel. Pero también creo que se pierde un poquito de talento. ¿Sí? Yo creo que se pierde talento. Se busca mucho el físico, se busca mucho el físico en el futbolista y el talento no se puede perder en el fútbol porque es lo diferente. Si no, todo el mundo juega igual. Tuya, mía, eso lo hace todo el mundo. Pero cuando haya uno que hace, no tuya, ahora para mí. Y yo hago así, rompo una línea, eso hay que potenciarlo. Sí. Vamos a esa etapa en el Rayo. Una etapa de... Te vuelves bueno, bajas a segunda. Ahí, ¿negocias tú directamente el contrato con el Presi? ¿O ya viene cerradísimo, no? Yo ya en el Rayo, en el Mallorca, tengo mi primer representante. Ah, Que uno de los compañeros míos, pues bueno, Pepe Serer, me pone en contacto con el que tienen el Mallorca firmaba muchos futbolistas de Barcelona por la cercanía y Pepe Serer pues me presenta a mí a Tente Sánchez y Tente Sánchez me ayuda un poco con mi relación con Serra Ferrer, que no era buena, me calma y claro, ya es verdad que los últimos meses de mi segunda temporada allí pues ya a mí me calma, me hace que no me enfrente a él. Y bueno, medio arreglamos, incluso juego algunos minutillos por ahí. Y luego él es el que negocia con él y José María Orovich, que era su socio. Además me acuerdo también, esa es otra. Cuando voy a firmar por el Rayo, claro, yo tenía contacto con el Mallorca. 2 más. Llegaban 2 años. Eso. Entonces, bueno, yo, si no se arregla el No. contrato, pues yo me vuelvo a Mallorca. Y eso mi representante lo sabe. Si yo hubiese estado solo, a lo mejor yo eso no lo... Ya. Y negociaron y me sacaron un contrato en segunda división mejor que el de primera, en el Rayo Vallecano. Ostras. Claro, a ver, era un Rayo Vallecano muy potente. Muy potente, muy potente. Pero es verdad que era muy potente, pero tenía un equipo bastante joven. Ahí se hacían los esfuerzos con 4 o 5 futbolistas y yo era uno de ellos. ¿Y cómo te tomaste eso? ¿Con mucha responsabilidad o lo diste naturalidad? No, bueno, como Sí. si... No, bueno, hay que subir. Hay que subir, Yo me eso. fui a segunda diciendo, pues, a ver, a mí cuando que la persona que me convence para ir allí, que es Agustín Lasadosa, me habla de ascender. Aquí, pero para ascender, que tenemos un buen equipo, es verdad que tenemos gente joven, pero gente joven, bueno, ahí estaba Pedro Riesco, que fue al Depor, en fin, que tenemos gente joven, Josete, que estuvo en el Betis, o sea, nosotros teníamos unos jugadores jóvenes bastante buenos. Y luego había algunos veteranos, García Cortés, firmaron a Ricardo Gallego, trajeron un goleador del Murcia, se llamaba Juan Ramón Coma, y nosotros teníamos un muy buen equipo. Entonces, era difícil que nos subiéramos. Es verdad que estaba ahí el Celta y éramos 2 o 3 equipos, pero éramos candidatos a subir. Y gracias a Dios subimos. El Mallorca bajó el año siguiente. Vaya bala. Buena bala, esquivaste, ¿eh? La verdad Sí. que sí. Claro, en esa... ¿Vosotros sois campeones de liga ese año? No, quedamos segundos. Ah, vale. ¿Había mucha diferencia entre vosotros y el resto de equipos? ¿Era una segunda división
como la que se ve ahora, que es muy competida prácticamente en todos los lados, o había mucha más distancia en puntos? Bueno, distancia no sé, pero sí que había... No es como ahora que hay tanta igualdad. No, no. Es verdad que había algunos equipos que tenían más problemas, más pequeños. No como ahora. A lo mejor yo te diría que hay 5 o 6 equipos luchando por subir, o 7. Ahora cualquiera puede subir, ahora cualquiera puede bajar. Fíjate el Zaragoza donde está, que está en segunda división, que en mi época era un equipo de primera. No era como ahora. No era como ahora. No tenían tantas posibilidades los equipos. Bueno, ascenso a primera división. Año siguiente, ¿ahí esos años cambia la situación contractual de los jugadores o es el mismo sueldo el que ponían? ¿Había cláusulas que cambiaban al subir o...? Bueno, yo personalmente sí tenía Función de... una mejora Vale, o de sea, se contrato. solía hacer... Vale. Y aparte nosotros teníamos la llegada de Ruiz Mateo al Rayo Vallecano. Una de las cosas que trajo fue a nivel de primas. Nosotros hasta ese día, o yo recuerdo que en Mallorca, en Cádiz, teníamos primas por partidos ganados, partidos empatados. Y Ruiz Mateo dijo, no. Yo, ¿por qué voy a pagar por un partido ganado si luego no se asciende? Entonces ahí él dijo, yo os pago mucho más si subís. En vez de daros aquí a lo mejor una pequeña prima yo doy 5 veces más, por deciros algo. No me acuerdo ahora cuánto era la diferencia y nosotros aceptamos. Y nos salió bien. Ya ves. Y yo me acuerdo de lo que estaba contando antes, cuando yo firmo con él, eso es, que yo tenía entonces ya un representante como Tente Sánchez con José María Orovich, que era su ayudante, bueno, no sé, antes su socio, que José María era un negociante y yo con contrato en vigor. Y me acuerdo que estábamos aquí en Madrid, yo vengo, me hacen mi reconocimiento médico, llego a las oficinas y están ahí negociando el contrato. Y de repente, hoy me vienen, estaba también Roberto Dale, era el, digamos, representante que iba en nombre del Mallorca. Y estaban Tente, Sánchez y Orovich negociando mi nombre, más el Rayo, con Adolfo Martitegui, que estaba de gerente. Y me dijo, bueno, mira, estas son las condiciones, no sé qué. Y entonces yo le digo, bueno, pero ahí falta el tanto por ciento del traspaso, porque en los traspasos, cuando hay un traspaso, en esa época había un tanto por ciento del traspaso que correspondía al jugador, que normalmente siempre te presionaban para que lo dejara. Pero claro, yo no lo quería dejar porque ya el de Mallorca lo había perdido. Y digo, no, pues a mí ahí me falta ese dinero. Ah, vale, total. Entran otra vez en la negociación, empiezan a hablar y yo estaba fuera esperando para entrar a firmar, los medios de comunicación estaban fuera y de repente yo veo que Adolfo Martitegui, el gerente, se acabó. Lo escucho, se acabó, se rompe la negociación, abre la puerta y ve a todos los medios de comunicación. Se frena, cierra la puerta, esto hay que arreglarlo. Y yo estaba en esa mesa redonda, me acuerdo perfectamente, y al final me consiguieron un contrato mucho mejor que el que tenía en el Mallorca. Y después, claro, yo tenía unas condiciones que, claro, que si ascendíamos, pues se mejoraba el contrato. Yo supongo que lo tendríamos todos los jugadores. Yo no lo compartí con ellos, vamos, no sé los demás, pero supongo que casi todos lo tendrían así. ¿Cómo recuerdas ese ascenso? Bueno, pues ese año también fue buenísimo, fue buenísimo. Es verdad que nos costó un poco empezamos muy bien, luego tuvimos una caída, cesaron a Eusebio Ríos, creo que fue después de un partido en Las Palmas. Las Palmas era otro de los equipos potentes, tenían un equipazo con García Remón de entrenador, y ahí creo que perdemos 3-0 y cesan a Eusebio Ríos y viene Camacho. Y Camacho nos cambia, claro, nos saca, es el que, digamos, nos mete la intensidad, la exigencia y conseguimos subir. Ese ascenso fue magnífico, magnífico. Yo había disfrutado sobre todo permanencias Claro. bastante importantes con el Cádiz, que se celebran como ascenso en primera división, pero claro, un ascenso al final es diferente. Para nosotros, fue increíble.
¿En esa época a los entrenadores se les veía diferencias entre ellos a nivel ya técnico? O sea, a nivel de modelos, figuras, ¿ahí eran distintos o todos más o menos cortados por el mismo perfil? Y sí, eran casi todos cortados por el mismo perfil. Ahí el entrenador se apoyaba mucho en el futbolista. El futbolista era el que jugaba el partido, no había tanta táctica como hay ahora. Era muy básico todo. Y era el futbolista el que tomaba decisiones dentro del campo. Cuando yo veía que uno se iba y pues yo le cubría porque no me podía ir tan bien. Yo veo que ahora, por ejemplo, yo veo que un jugador en el fútbol actual de mi equipo se va y el otro se tiene que quedar, pero tiene mentalidad de irse y también se va. Y ahora se pierde el balón y tú no tienes nadie detrás. Eso en nuestra época no pasaba. Ahora tú te lo tienes que dar todo mascado al futbolista. No, cuando esto tú te tienes que poner aquí. Si no, el futbolista por sí mismo, yo veo que en el fútbol ahora mismo que estoy yo, ¿vale? Sobre todo en las semiprofesionales. Cuanto más inteligentes son los futbolistas, más capacidad tienen de solventar problemas. Entonces, claro, y quizás estoy siendo un poquito injusto porque en mi época yo estaba en primera división y ahora estoy en primera red o en segunda red y ahí pues tenemos más problemas. Pero es verdad que los entrenadores, yo creo que era un poquito más la gestión del grupo que el nivel metodológico. Y ahora me imagino que Es será verdad que Camacho para nosotros fue un cambio, ¿eh? Claro, pero esos cambios son más a nivel de lo que transmite al grupo, lo que les hace sentir. Sí. Sí, no a Bueno, nivel no, y también Sí, tenía otros métodos un poquito diferentes a lo que yo había tenido hasta ese momento. Nosotros lo que hacíamos casi siempre era, ahora voy a hablar un poquito como se habla ahora, en el -4 solíamos, que nosotros entonces era el miércoles, el miércoles siempre hacíamos unas acciones combinativas con centros, remates. El jueves hacíamos el partidillo de los jueves, que era el -3. El -2 hacíamos baño y masaje. Joder, eso lo he escuchado, vale, lo de baño y masaje. Baño y masaje. Ahora eso no se ve, cada vez se ve menos. Y el día antes del partido, el -1, un calentamiento y un partido a lo ancho. La pachanga, que se llamaba antiguamente, que no le gusta a los entrenadores de la pachanga. Pero eso es lo que se hacía antiguamente, casi todo, ¿eh? Camacho, cuando yo tengo a Camacho, ya Camacho, que viene del Real Madrid, de haber sido jugador del Real Madrid, porque Camacho con nosotros es bastante joven, que incluso se metía a jugar con nosotros, a entrenar con nosotros los rondos, pues Camacho ya mete ciertas cosas diferentes. Y encima trae a Jesús Paredes era un preparador físico bastante adelantado también y nos hacía ejercicios combinados, físico, técnico, táctico, que cuidado. Imagino que de lejos, o sea, no habría lo que hay hoy en día de primer entrenador, segundo entrenador, analista. Nada, O sea, entrenador, nada. preparador físico, ¿El segundo? segundo. Había segundo, me imagino. Segundo, sí, bueno, pero yo me acuerdo que en Cádiz nosotros teníamos primer entrenador y segundo entrenador y preparador físico. Es verdad que en el Rayo, no sé si llegamos a tener entrenador de portero, pero sí, teníamos primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico. Tú ahí cuando empiezas a tener esos buenos contratos ya en primera división, bueno, ya tenías cierta edad, no eras un chaval de 20 años. ¿Recuerdas qué decisiones tomabas en cuanto a, no sé, con tus primeros sueldos importantes, tú vas a comprarte tu casa o tenías tus caprichos a lo mejor de comprarte este coche, el otro tal? ¿Recuerdas cómo lo gestionaste? Bueno, sí, hombre, sí, me acuerdo perfectamente. Yo con prácticamente mi primer sueldo me compro el apartamento en Valdegrana, en Cádiz, en el puerto, y ya después de ahí me permito un capricho en Mallorca. El segundo año me compro un coche, un BMW descapotable, y después ya no me compro nada más hasta que llego a Lleida, que entonces ya me compro una propiedad en Cádiz, que es una casa que tengo en Cádiz. Y ahí empiezo ya a invertir un poquito mejor porque ya me veía más preparado que cuando era más joven. Porque ahí tú veías Yo es verdad que tenía los que
digamos, mi representante, Tente, tenía una asesoría Vale. y ellos me llevaban las finanzas. Vale, vale. O sea, porque ya había gente que se encargaba de esas Sí. cosas. No sé si era muy normal o no en los jugadores Sí, ver sí, que iban sí, haciendo sí. sus cosas ya con... Vale, en esa época se... Sí, lo yo tuve la suerte bueno, porque al final cuando no estás preparado, no sabes dónde invertir. A mí me cogieron la empresa que se llamaba Sensa y me tenían el dinero bastante bien invertido. Qué bueno. ¿Cómo son los siguientes años en primera? ¿Cómo es tu papel? ¿Cómo te sentías? Bueno, yo hago unos años muy... Yo creo que en Madrid tiene un foco mediático importantísimo. Yo la verdad es que caigo de pie en el Rayo. La verdad que es normal que también que yo cayera de pie porque yo era un currante, yo era un futbolista de talento, pero también era currante. Es verdad que no me privaba tampoco de nada. Eso que me has dicho de no cuidarte, pues yo terminaba de entrenar y me iba a tomar mi tapita con mis compañeros. Además nosotros allí en Vallecas íbamos a la calle paralela a Payaso Fofó y nos tomábamos unos pinchitos muy que había fantásticos. Íbamos Onésimo, Alcázar, Bisni, Barla, nosotros íbamos... Pero la verdad es que yo caí de pie, me salieron las cosas muy bien. Mi primer partido de debut, yo marco un gol que me coge el balón en la defensa, me regateo a todo el equipo y marco un gol. O sea que a mí me salen las cosas bien. Y yo esos años después en primera división, pues son años muy buenos. Pasa que es verdad que el tercer año bajamos en la promoción con el Compostela. No tuvimos un año bueno, a pesar de que teníamos muy buena plantilla. Pues bueno, no terminaron de salirnos las cosas. Yo creo que no nos merecimos bajar, pero bajamos. Y yo ahí yo acababa contrato, ya era mi tercer año, y empezaba la mili. Y yo me acuerdo que esa temporada, no me acuerdo si fue por febrero, a mí me llama el director deportivo de Zaragoza, Paco Herrera. Oye, mira que te queremos firmar para el año que viene. Y digo, sí, yo acabo contrato. Yo, el Zaragoza en esa época era uno de los grandes. Bueno, pues luego se enteraron que yo tenía la mili y se me fue el garete. Pero bueno, a dónde iba, que fueron 2 años, futbolísticamente yo rendía a bastante buen nivel. ¿Y competíais? ¿Cómo era ese Rayo con respecto al resto de equipos? ¿Competíais a los grandes? Porque al final tú ves hoy en día el Rayo y dices, joder, el Rayo compite contra cualquiera, hay que verle cómo está en Europa. Igual. Ahí Y también... es que yo pienso que el Rayo, desde que yo lo conozco, prácticamente desde que llego yo unos añitos, siempre ha tenido la capacidad de atraer buenos jugadores. Yo no sé si ha sido a nivel económico o a nivel que los jugadores querían estar en el Rayo porque está en Madrid. En Madrid tiene muchos equipos alrededor, pero el Rayo siempre ha tenido muy buenas plantillas. Yo he tenido muy buenos compañeros en el Rayo Vallecano. Sí, Muy buenos compañeros. y lo que genera. Hombre, yo creo que lo que genera el Rayo también podrá atraer. Luego la afición Eso que es. tiene, la barriada. La gente allí es del Rayo Vallecano, no es del Real Madrid, no es del Atlético de Madrid. La gente suele ser, la gente es fiel a su Rayo. Tú ahí eras una de las figuras del equipo, ¿no? Esos años que tú estás, tú eres una figura principal. Yo fui importante, sí. Esos años yo me considero que fui un futbolista de los importantes. Yo creo que sí. Y la mili es porque la alargas hasta Claro. el final, era tu último año, sí o sí la Claro. tenías que hacer. Claro. Es más, yo ese año justo por Navidad, también yo creo que esa temporada voy a jugar un partido contra la droga y mi representante, Tente y José María Orovich, me dice, estamos hablando con el Barcelona, nos ha llamado Alessanco, que te están siguiendo, que te quieren fichar, que Cruyff que le gusta, no sé cuánto. Y yo me acuerdo que yo fui a ese partido, estábamos cenando y me acuerdo que Cruyff pasó por detrás mía cuando se iba a ir, me tocó y yo me giré, coño, Johan. Y dice, ya hablamos. Pero yo no acabé bien esa temporada. Y al final decidieron firmar, no sé, me firmaron a otro, no me acuerdo a quién, y fue una oportunidad que a mí se me escapó, que me hubiese cambiado la vida. Buah, es que eso te iba a decir, es que eso te cambia la vida, ¿eh? Te cambia la vida. Estar en Madrid o en Barcelona Claro. te cambia la vida. Pero bueno, Fueron esos meses porque, pues, bajo claro, tu el participación... equipo no terminó bien, yo tampoco terminé bien del todo, bueno, o no hice, no sé si terminé bien, porque yo creo que terminé bien, pero mi temporada fue irregular. Yo me acuerdo que fallé un penalti en el Nou Camp.
¿Sí? Un partido que íbamos 0-0 y vamos, me hicieron un penalti a mí y no lo quería tirar nadie. Digo, bueno, pues nada, pues lo tiraré yo y lo fallé. Me lo paró su bizarreta. Que la gente me vacila porque dice, su bizarreta no paran un penalti y te lo ha parado a ti. Digo, hombre, Pues no que decía ninguno. Coño, su bizarreta es un portero internacional, que me estáis contando. Y después perdimos 1-0. Y yo tenía la 1000 y claro, yo he pedido prórrogas, hasta que ya no podía pedir prórrogas. Y me acuerdo que bajamos en Oviedo con el Compostela y al día siguiente me tenía que incorporar yo al servicio militar Ostras. con 27 tacos. Madre No, que claro, depresión. ese año es el que dices que el Barça está cerca de fichar, que justo Justo antes. bajáis y encima tiene la mili. Es Sí. que claro, te pilla todo lo malo. Todo lo malo. Es muy difícil de fichar con esa, con esa Ya. situación. Y yo me fui, además me dijeron, no te preocupes, te dejamos una semana. Y yo cogí y me piré. No fui a la 1000 y no me presenté. Luego me arrestaron al volver. Me fui con la que es ahora mi mujer, me fui a Mallorca una semanita, porque yo estaba saturado, claro, yo lo pasé mal, a mí no me gusta bajar y yo las cosas las siento, igual que las siento cuando gano una liga, también las siento cuando la pierdo, y a mí me afectó mucho. Yo no pensaba, aparte, el otro día además vi un poquito el partido así rápido, y digo, me cago en la madre, ¿cómo pudimos perder este partido? En el segundo uno hay un penalti claro a Ursay, que Díaz Vega dice, juegue. Ahí yo creo que a Ruiz Mateo lo tenían enfilado y querían que el equipo, me da a mí la impresión, es una acusación un poquito, pero ese penalti era clarísimo, muy claro. Y nos ponemos 1-0 y nosotros teníamos muy buen equipo, ¿eh? No, pero que en esa época era una figura perseguida. Claro. El Presi. Sí, O sea, iban a por él. sí. Llevamos. ¿Dices que fue uno de tus peores momentos ese? Sí. O también, bueno, igual también a lo mejor la situación que tuviste con Serra Ferrer, así de momentos duros, porque Bueno. estabas yendo en progresión y a lo mejor tuviste ahí esos momentos así más complicados. Esos dos. Sí, pero a mí me afectó más el descenso porque el otro era una cosa un tema individual que a mí me dolió lógicamente pero el haber descendido otra vez con el equipo lo pasé mal. Ese año, o sea, tienes que hacer la mili, pero ¿cuánto tiempo es la mili? Bueno, a ver, la mili era un año Por en eso esa digo. época. Yo pasa que ya me tocaba hacer la instrucción primero. En el periodo vocacional yo me tuve que ir a Cáceres a hacer la instrucción. Y todas las vacaciones me las pasé haciendo la instrucción. Y cuando ya empecé a entrenar la pretemporada, pues yo me iba, ya había terminado la instrucción, yo me iba a entrenar y mis días libres me tenía que ir a hacer guardia. Claro, yo me acuerdo que ese año me costó la vida. Yo a los 2 o 3 meses estaba muerto. ¿Pero ese año dónde estabas? El Rayo, Rayo. en Había segunda. renovado. Había renovado. Sí, había Te ibas renovado al el cuartel Rayo. solo los Los días que no martes. entrenabas. Me iba, terminaba de entrenar los lunes y me iba para el cuartel. Y dormías allí, y martes entero y... Ah, vale. Claro, y ya me levantaba el miércoles y me iba directo a entrenar. Claro. A los 2 meses estaba. Y yo me fui, hablé con el capitán, me acuerdo. Digo, yo no puedo seguir así, ¿eh? Que es que no descanso, porque estoy toda la semana entrenando y compitiendo. Y ahora, cuando me toca descansar un poquito, que es el día libre, me vengo aquí y me ponéis guardia. Y ya me empezaron a dar un poquito más de cuartelillo. Claro. Nunca mejor dicho. Lo notaste, imagino que a nivel rendimiento también lo notarías, ¿no? Claro que lo Tú en noté. el campo, decir, Sí, no va. sentirte tú cómodo, decir, reventado. Me bajé mucho. El De nivel. hecho, yo no en ese año jugaba un poco menos. ¿Y ese año qué hacéis? Ascendemos Volvéis a también. ascender. Claro. Claro, ahí empezamos. La liga, ¿con quién la empezamos? Con David Vidal, y a David Vidal lo cesan y llega Paquito. Y con Paquito subimos. Ganáis la liga. O sea, primeros. ¿Subís primeros? Creo que no, creo que quedamos segundo otra vez. Yo con el Rayo no recuerdo haber ganado la liga. Es que no hay muchos como primeros, ¿eh? No recuerdo mucho. No. Yo creo que ahí nosotros, que no sé si ganó la liga el Murcia, nosotros quedamos segundo y el Figuera quedó tercero. Y la primera vez que subimos la ganó la liga el Celta de Vigo y nosotros quedamos segundo. Pues 2 ascensos con el Rayo, Joder. ¿eh? Sí. Y después una permanencia. Al año siguiente dices, sí. Pero así como con el Compostela la perdimos, después a los 2 años, entonces había como una promoción que jugaba
No estoy seguro si era el cuarto por la cola de primera división contra el cuarto o el tercero de segunda división. Y nos tocó con el Mallorca. Rayo Mallorca. Y el Rayo se mantuvo en primera y el Mallorca se fue a segunda con un pase mío a Onésimo. La La vuelta Mallorca se la tenía yo guardada. Sí, el destino lo tenía preparado. Yo tengo una historia curiosa, que igual son casualidades, pero de esos sitios de los que yo me voy de mal o me muestran la puerta, después esos equipos tienen problemas. Te ha dado revancha la vida. Bueno, a ellos los castigan, no que yo Bueno, tenga venganza revancha. en este caso. A ellos los castigan. Cuando yo me voy el Rayo sube a primera y el Mallorca baja a segunda ese año. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero hay más, hay más. ¿Sí? El Rayo, yo tengo cuando yo salgo yo estoy 5 años, yo tengo 3 años y luego renuevo otros 2. Y yo tenía una renovación ya pactada. Ese segundo año sí nos salvábamos, pero no me la respetaron. Y me fui a Lérida. Ese año el Rayo bajó. El año siguiente, vaya. Y con el Lleida pasó igual. Yo tenía 4 años, tenía una renovación pactada, no me la respetan porque el entrenador que llega dice que no me quiere. Yo me voy, me fui a Escocia y el Lleida el año siguiente bajó. Joder. O sea, unas cuantas veces. O sea, Y hay más, pero ¿Y hay vamos, más? no me voy a extender. ¿hay más de jugador? Sí. ¿Siendo jugador? Ay, ¿por qué ir a Lleida? ¿Era potente? ¿Era un equipo potente? ¿O Bueno, qué? porque me llama, a ver, ahí está Chechu Rojo de entrenador, que me pide, y está también Agustín Lasaosa, que está trabajando, que también lo conocía del Rayo, y me llaman para allá. Y era un equipo que 2 años antes había estado en primera división, había bajado, no había podido subir y quería subir. Y tenía un presupuesto potente para subir a primera división. Entonces, tuvimos un año duro porque hubo problemas económicos y luego al final nos salvamos, pero fue un año difícil. ¿A qué años tenías ya tú? Tenías Y ahí tenía 29. 29, 30. Cuando me o fui sea, a Lerida, 29. Bueno. Y estuve 4 años. Ostras, no Yo estaba- normalmente estaba, y ya más cuando era más, un poquito más maduro, porque era más mayor, pues yo ya me comportaba un poquito, no era tan rebelde. Entonces aguantaba mejor. ¿Y esos 4 años en Lleida conseguís ascenso? No. O sea, No. El constantemente primer- peleando. los 3 siguientes estuvimos peleando, nos quedamos a punto, menos el primero que fue cuando tuvimos los problemas, que casi que vamos, estuvimos peleando por no bajar. Los siguientes 3 estuvimos a punto, pero no lo Ostras. conseguimos. Y era muy desesperante, entre comillas, el decir, ves que tienes proyecto para subir o quieres subir y no lo consigues. No sé cómo lo Sí, llevaste, sí, ¿lo llevasteis? ¿Eh? ¿Costó? Hombre, yo me acuerdo que me enfadaba algunos momentos claves de la temporada, me enfadaba muchas veces con el entrenador porque veía que no iba por los partidos, me enfadaba con algún compañero cuando no se tomaba en serio una oportunidad clara. Yo quería volver a primera división Claro. y sabía que ya con la edad que yo tenía iba a ser más difícil. Porque ahora los jugadores juegan hasta los 30 y tantos, 40, como si nada, pero en mi época, tú a los 30 ya eras mayor, ya te miraban así, este no aguanta. Ahora los jugadores se cuidan más y son más longevos. Y nos quedamos a las puertas y yo veía yo vi que hubo un par de momentos, 3 momentos muy claros en los que podíamos, bueno, me acuerdo un año que el otro día además, el otro día, la temporada pasada, lo hablaba con Javi Moreno, Ajá. que estaba de entrenador en la Balona, Sí. y digo, ¿tú te acuerdas del partido ese? Claro, si marqué yo. Digo, pues nosotros teníamos para haberos marcado el 1-3 y yo marqué el empate, no sé qué. Digo, bueno, pues si nosotros hubiésemos marcado ese que lo tuvimos a puerta vacía, un compañero nuestro, un rumano, Ilie, y lo fallamos. Y era una jugada clara, pero yo no sé. Y al día siguiente me acuerdo que vino Víctor Muñoz, el entrenador, que claro, se dio cuenta del percal y preguntó. Y yo dije, yo estoy enfadado con él porque no ha marcado, tenía que haber marcado el gol. Digo, que si marcamos ese gol nosotros estamos ahí para subir. No, pero él no ha querido marcarlo. Digo, pues yo creo que sí, que no ha querido marcarlo. Yo se lo dije así, porque yo lo que quería era subir otra vez, porque ya tenía yo
ahí creo que tenía 31, y meterte otra vez en primera división, te alarga la carrera. Claro. Pero Y que tú bueno, habías ido ahí para eso. O sea, Claro. realmente tu objetivo era volver a primera división, no era ir a un equipo de y segunda para aparte mantener. que el Lleida estaba apostando, que había hecho un equipo que había traído bastantes jugadores del Barça Atlético, que había entrado un grupo fuerte de Barcelona, porque nosotros después del primer año se iba a hacer un proyecto bastante austero. De hecho, a mí, yo me voy allí y yo me voy a mi casa y me dice el gerente, nada más que te puedo pagar, bueno, yo estoy a gusto, venga, yo me quedo, no pasa nada. Y después entra un grupo y cuando entra el grupo, pues bueno, vamos a fichar este y vamos a pagarle esto y esto. Y el gerente, Josep Menchón, un crack, dice, bueno, por aquí tenemos nosotros a Antonio Calderón, que es el mejor jugador nuestro, y yo le he dado la mitad. Hay que ponerlo al nivel y me subió Qué bueno. y me subió el contrato. O sea, que ahí eras de los jugadores referencia en el Sí, equipo. sí, claro, sí. Ahí has dicho, me ha parecido curioso cuando has dicho 31, 32 años, desde fuera ya te miraban que, como dices tú, ya estás siendo mayor. También vosotros desde dentro, como decíamos antes, los jugadores no se cuidaban tanto. ¿Cómo os encontrabais vosotros o tú físicamente Yo en me esos encontraba- años 31, 32? Al final, pero a mí sí me han dicho que sí, tú te ves de una manera, pero te ven de otra. De hecho, yo veía que los entrenadores que venían ponían a los más jóvenes. Ponían a los más jóvenes, que yo veía que, bueno, que sí, que eran buenos jugadores, pero que no tenían mi experiencia, mi manera de jugar. Y yo lo veía. Pero yo me veía bien. A ver, yo me acuerdo ya Víctor Muñoz, yo entonces era capitán, íbamos a empezar la temporada y me llevó a cenar para hablar de, bueno, vamos a empezar la temporada, no sé qué. Y yo me acuerdo, yo le dije, mister, yo ya tengo una edad, yo no quiero jugarlo todo. Y además que yo sé mis limitaciones a nivel físico, porque yo nunca he sido un futbolista físicamente muy fuerte. Digo, pero quiero que cuando me merezca jugar, me pongas a jugar. No me tienes que, no, tú puedes jugar. Digo, no. Si tiene que ser 20 minutos, 20 minutos. Si después una rachita de 2 o 3 partidos seguidos de titular, vale, 60 minutos, 60 minutos. Pero utilízame, no me tengas ahí, que yo te voy a ayudar y voy a hacer que la gente empuje, que nosotros que tenemos buen equipo, con gente joven buena. O sea que yo me veía que, lógicamente, pues, con 32, 33 años, 30, 31, 32, 33, pues yo no estaba en mi plenitud Ya. física, pero Sí, de porque había ganado fútbol, muchas cosas, sí, lo dices tu de experiencia. fútbol estaba cada día mejor. Claro. O Es sea, a lo nivel malo. técnico, táctico, claro. Es lo malo que te llega, estas cosas te llegan cuando ya te faltan las Ya, pues, otras. no Pues voy a ya te haber llegado. colocas mejor, Claro. corres menos, tienes que correr menos, con lo cual te desgastas menos. Cuando eres joven vas corriendo a todas partes porque te crees que llegas a todos los sitios. Ya. Sí, A mí me gustaría que lo hicieses la pregunta. Si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te describirías como jugador? ¿Cómo? Si alguien nunca te ha visto jugar, ¿cómo te describirías como jugador? ¿Cómo me describí? Yo técnicamente muy bueno, con muy buena visión de juego y, y muy atrevido. Y muy atrevido, poco más. Un número 10. un De los que 10. ya no se ven, ¿no? Yo siempre he jugado con el 10. Sí, ¿no? Por eso. Yo hacía que pasaran cosas. Yo me acuerdo que yo me ponía en el túnel de vestuario y yo era muy vacilón, muy guasón. Y yo no me acuerdo de quién habrá aprendido yo esto, porque yo lo he tenido que aprender de alguien. Y yo les decía, vosotros tranquilos, cuando tengáis problemas, yo soy como el Banco España, yo doy soluciones. Balones al 10. Eso no lo había escuchado nunca, lo de como el Banco de España. Yo Eso soy no lo como el había Banco España, yo doy escuchado. soluciones, yo os doy soluciones. Buscarme a mí que yo doy soluciones. Oye, después de Lleida, ¿cómo surge lo de ir a Escocia? Me da una curiosidad tremenda. Bueno, pues eso es entonces ya yo estaba con Bahía. Vale. Vale, yo estaba con Bahía y... ¿Petón ya estaba ahí? Petón, sí. Un saludo para... Crack, absoluto. Que hoy ha estado viendo el partido, además nuestro. ¿Ah, sí? Sí, me lo ha dicho. Joder, me ha sí. mandado- Hubiésemos me ha ido, mandado un hubiésemos mensaje. visto. Cabe en 10. Pues esto surge porque, pues eso, yo iba a renovar en Lleida y cuando me dicen que no, además me lo dice el mismo que me mejora el contrato, es el que me coge a mí, ya no te quiero más, que estamos mayor para proteger un poquito al entrenador. Y a mí me llevé también un palo gordo.
y las opciones que había en España de segunda división ya no eran equipos potentes para subir, para Ya. intentar subir. Y entonces surgió lo de, oye, hay una posibilidad de ir a Escocia, no sé qué. Y a mí me atraía al Reino Unido. El fútbol ese siempre me ha gustado, cómo se vive allí, y me daba la oportunidad además de perfeccionar mi inglés. Y entonces yo dije que me iba. No salió muy bien el primer año porque Steve Archibald había comprado un club de allí, pero después cuando estábamos allí pues no llegaba el dinero hasta que no cumplió con unos pagos y le cerraron el club. Pero yo tuve la suerte de que salí a un equipo de primera división que me había visto jugar y me fichó. Además me ofreció lo que quedaba de año y 2 más. Ahí no miraron mucho la edad. Ostras. O se equivocaron, eso ya no sé. Y entonces yo me fui al Kilmarnock, a primera división. Pero no era era muy normal No, salir. no era, no. Ahí- normal, ¿no? En esa época, antes que nosotros, habían ido varios jugadores de Zaragoza. Bueno, uno el seleccionador de Portugal, el otro se llamaba Seba, y habían ido a un equipo inglés. Pero ellos salían, digamos, de la cantera, fueron un equipo de por allí, pequeño, de Inglaterra, no sé, no me acuerdo, no sé si era el Millwall, no me acuerdo cuál era. Y esos eran los primeros que habían más o menos salido en esa época. Nosotros fuimos como ahí prácticamente pioneros, más fuimos hasta 9 de España para allá, ¿eh? ¿Ese año? Ese año fuimos, claro, éramos prácticamente un equipo entero. Anda. Bueno, eso te ayuda también a decir. Porque el equipo, el club que cogieron, el Airdrie, lo que tenían era 4 o 5 jugadores con contrato en vigor, el resto se habían marchado y tenían los chicos de la cantera. O sea que éramos los 9, que estaba García San Juan, Sánchez Broto, David Fernández, Salva Capín, Fabriz Moró, que estuvo en el Rayo. Teníamos un buen equipo, pero lo que pasa es que llegamos una semana justo antes de que empezara la liga, entonces nos costó la primera vuelta muchísimo. Eso sí, lo del inglés entonces. Con todos los españoles ahí. Claro, Lo del inglés es poco. Claro, pero- Le pegó el acento gaditano al resto, yo creo. el inglés nos costaba. Al principio, y aparte que en Escocia se habla mucho más complicado Ya, que ya, el acento escocés y el de Glasgow, pues nosotros estábamos en la parte, digamos, en noreste de Glasgow. En Glasgow era cuando se ponían a hablar 2 o 3 entre ellos, pues, olvídate. No entendías nada. Nada. Pero sí fue una buena experiencia Sí, también. ¿no? Muy buena ¿Cuánto experiencia. estuviste ahí? ¿2? 4 años. Ah, 4. 4 años. 4 años. Uf, joder. ¿Ahí con familia? Ya. Con mi mujer. El último año, que es el que nace mi hijo está 1 año allí Ah, y ya nos venimos para acá. vale. Yo los 2 últimos años allí estuve de entrenador y jugador. ¿Entrenador principal? Entrenador principal. ¿Cómo es eso? Player manager, que se llama allí. ¿Y cómo fue eso? O sea, sales de TJ de ser jugador y. Claro, mira, yo estaba en el Airdrie, me firma el Kilmarnock y la persona de Bahía que nos tenía allí, que es Jorge Lera, pues Jorge Lera, cuando estaba yo en el Kilmarnock, el segundo año yo al final tengo una lesión en la rodilla y él tenía contacto como tenían varios españoles por allí y algunos de los que estaban con nosotros salieron a un equipo con el que él tenía bastante relación. Pues le dijeron, nosotros queremos jugar como jugáis los españoles, no hace falta un entrenador español. Y Jorge les dijo, pues el mejor entrenador que podéis traer es Calderón, sin que yo supiera nada. Y yo estaba en el Kilmarnock. Y es verdad que estaba lesionado y me dice, oye, he hablado con los del Rey Robert y dicen que que te quieren fichar de entrenador-jugador. Y digo, pero Jorge, si yo no he entrenado a nadie. Si yo nada más que he entrenado cuando tenía 20 años a los niños del colegio. No, pero ya verás cómo te va bien, si aquí no tienen ni idea, no sé qué, no sé qué. Venga, que esta gente quieren cambiar, que están hartos de los escoceses, que todos hacen lo mismo. O sea, que se fue y fiché en el Rey Robert como rescindí con el Kilmarnock, que me quedaba 1 año. Llegamos a un acuerdo y me fui y firmé 3 años con el Rey Robert, entrenador jugador, que acababa de bajar. Y el primer año ganamos la liga y ascendimos. ¿Qué pasa? Que yo, cuando me siento con ellos, nosotros queremos hacer un equipo, un proyecto para poner el equipo en primera división, no sé cuándo. Y el primer año me mantuvieron digamos, un presupuesto digno y ganamos la liga. Y ahora el segundo año,
se nos ha acabado el dinero. Y entonces yo le dije a Jorge, yo me voy para España. Y aquí con los jugadores que vamos a tener, no, venga, vamos a aguantar. Bueno, las pasamos canutas. La pasamos canuta. En la primera empezamos con la inercia del año anterior y ganamos algunos partidos, pero claro, la liga se endureció. Pues como puede, ahora mismo yo estoy, que acabamos de subir de segunda red a primera red, estamos ahí y ahora tenemos que ver a ver si somos capaces de... Bueno, yo creo que aquí tenemos una plantilla apañada, pero allí teníamos una plantillita el segundo año con chavales jóvenes, no teníamos dinero. Y bueno, que estábamos en diciembre y ya que nos estábamos desangrando. Y Bahía pues nos trajo 4 o 5 jugadores, y el equipo hizo así y nos salvamos. Pero ahí tú te ponías. ¿Cómo era? ¿Sabes? Claro, claro. Llegaba Calderón y 10 más. ¿Cómo era ser entrenador jugador? O sea, explícanoslo porque no tengo ni idea cómo era eso. Para que la gente se haga una idea. Además yo tenía de segundo entrenador, de preparador físico, a Paquito, capitán de Las Palmas, que también era jugador. O sea que los dos íbamos a entrenar y estábamos nosotros. A ver, teníamos un ayudante que era un amigo mío que se llama Ricardo López, el primer año, que es el que estaba, digamos, en el banquillo cuando jugábamos los dos. Y yo la suerte que tuve, digamos, que yo, la primera parte yo estaba lesionado con la rodilla, entonces yo no podía jugar. Vale. Hasta que no estuve en condiciones, pues eso me sirvió para ir pues dirigiendo los partidos desde el banquillo, los entrenamientos. Y cuando ya estaba en forma, pues bueno, según lo veía. Si yo veía al equipo que hacía falta que yo jugara, pues me ponía. Que veía que el equipo estaba, pues yo me quedaba en el banquillo. Fallaba uno, pues entraba, ¿sabes? A lo mejor jugaba de central, jugaba de lateral izquierdo, jugaba... Y, hombre, ahí el nivel mío era bastante alto comparado con el que había allí. Claro, claro. O sea, digamos que tú pasabas de estar en la banda de pie, Claro. de repente a ponerte las botas y entrar al campo. Que ni calentaba. Es que yo creo que los calentamientos están sobrevalorados. Qué barbaridad. Y entonces en tu posición de entrenador se ponía tu segundo, el que Claro, estaba, claro. si no estaba dentro. Claro. El que salía del campo. Claro. Se ponía. No, Paquito jugaba siempre. Paquito jugaba siempre. Ahí, El en el ayudante. primer año tuvimos a Ricardo, a Richard, y el segundo ya tuvimos porque Richard ya no podía, y trajimos un ayudante escocés que era el que ponía un poquito de orden en el banquillo. Pero bueno, pues me acuerdo, hay una anécdota buenísima, que estábamos los dos jugando y no teníamos nadie en el banquillo, y estábamos Paquito y yo los dos en el campo, y se lesionó uno. Y total, que se lesiona uno y vemos que se va a producir el cambio y entra uno del equipo, eso fue el primer año, y entra uno. Y algo así, me miro a Paquito y digo, oye Paco, ¿tú has hecho el cambio? Y me dice, no, yo no, ¿y tú? Sí. Y digo, no, yo tampoco. Claro, el tío era el que entró, digo, esta es la mía, yo voy a jugar. El cambio y entró él. O sea, él hizo su propio cambio. Claro. Dijo, aquí la gente se mete sola, pues me meto yo también. Escúchame, era un tío buenísimo. Lo que pasa que los escoceses, los que aguantan bien, pues hacen buenas carreras, pero después hay algunos que son un talento brutal, pero no se cuidan, entonces estaba gordito, pero es que era buenísimo. Era de estos tíos que son más vivos que los demás. Entonces, claro, pues ven la oportunidad y la cogen al vuelo. Y digo, esta es la mía. Y el cambio lo hizo él solo. Qué grande. Oye, ahí es cuando debutas en Europa. ¿Cuándo? ¿De qué Con año? el Kilmarnock. Con el Kilmarnock antes de... en la UEFA. O sea, llegas a jugar UEFA Sí, con sí. 30 y... Con 30 y 34, ¿no? Claro. 34, 4 años allí. 35. 24 sí. años llegando a Yo Europa. diría que 35, porque era la segunda temporada. Sí, Hombre, la verdad que curioso es, ¿eh? sí, es La verdad. verdad que llevas una carrera buenísima, pero... Nunca había jugado en Europa. Sí, Ahí sí. no dudaste en ponerte, ¿no? No, ahí no estaba el entrenador. Ahí yo tengo. Ahí no era el entrenador. Yo un día le dije al entrenador, porque ese equipo, el Kilmarnock tenía, escúchame, el Kilmarnock tenía internacionales escoceses buenísimos, Ali McCoy, Durán. Ellos solían coger los que salían del Ranger o del Celtic y le hacían buenos contactos y se los llevaban, porque el Kilmarnock está un poquito al sur de
de Glasgow. Como un tercer equipo así del país, más o menos. Bueno, a ver, no, allí los equipos potentes en Glasgow son el Rangers y el Celtic, y luego en Edimburgo están el Hibernian y el Hearts. Esos son los equipos más potentes. Y después están los dos de Dundee, que tienen más fama, el Aberdeen. Pero el Kilmarnock en la época que estuve yo, pues era un equipito que estaba haciendo las cosas bien y como estaba cerca de Glasgow, pues cogía buenos jugadores. Porque allí los jugadores no cambian de casa. Ellos cambian de equipo, pero no cambian de casa, no como en España. Pero porque las distancias son... Claro, bueno, pero hay distancia. Meterte 2 o 3 horas de camino cada día para ir a entrenar, cuidado, ¿eh? Eso es un mal atasco en Madrid para ir a currar. También. Y de vuelta, 2 horitas, no te los quita nadie. Entonces, claro, sobre todo los que viven en Glasgow, pero dicen, pues me voy a Kilmarnock, que estoy a 10 minutos de mi casa. Y no sé por dónde iba yo ahora cuando estaba diciendo lo del Kilmarnock. ¿Qué me estaba contando? Que era el tipo de equipo que era. Ah, y el entrenador, claro, el entrenador, yo me acuerdo que nos reunimos con él, con Archibald, con Bobby Williamson, y allí fuimos García San Juan y yo, y hablamos con él, sí, total, que nos firman. Y yo llego a ese equipo, y ese equipo no más que juega balones largos. Claro, yo iba a recibir, y ¡bum!, balón para allá. Y ahora corriendo para el otro lado a ver si la cogía. Y ahora el otro equipo, ¡pum!, balón para el otro lado. Y total, que yo tampoco me preocupaba mucho. A ver, yo quería jugar, pero no me peleaba mucho con el tema, pero decía, ¿viste? A ver cuándo me va a poner. Es que tú tienes algún problema con el ritmo. No, digo, el ritmo no. Digo, es que yo no entiendo por qué me has firmado tú a mí. Porque si estás jugando con balones largos, yo no soy de jugar con balones de estar corriendo para arriba para abajo todos los días. Entonces yo cojo el balón y cuando cojo el balón, pues encuentro a un compañero. Digo, entonces no entiendo por qué me has firmado. Ah, qué gracioso eres. Ya está, no. Pero bueno. Es que. Ahí le dice, Mister, Bank of Spain. Toma, ¿no? Soluciones. Solutions. Oye, ¿cómo Pero fue? ahí te das cuenta que después yo me di cuenta que realmente, lógicamente, que yo por un lado tenía razón, pero él también, que es que el ritmo era otro. Ya. El ritmo era otro. ¿Hasta qué edad juegas? Hasta los 37. 37, los últimos años. Y con 30 era ya mayor, ¿eh? Y con 30 era mayor. Eso te iba a decir. No sabía lo que quedaba. Ahora es difícil ver a alguien con 37 jugar. Imagínate. Y como Sí, decimos, sí. y mira que están preparados, pero ya que 37. Y eso, pero que fueron los últimos años fueron los de entrenador-jugador y ya decides. Claro, de los de 35 a 37 fueron mis 2 últimos años. A mí me operaron la rodilla derecha, me cortaron este tendón porque yo tenía la rótula desplazada. Entonces, cada vez que flexionaba la rodilla me chocaba la rótula y veía las estrellas. Eso me dio, no sé, estuve 3 meses de rehabilitación y ya en el Rey Robert empecé a jugar. Yo diría que me operaron en mayo, abril, mayo me operaron y yo creo que en octubre estaba jugando. ¿Pero ya el del último año o antes de ese último año? En la rodilla. Después de operarme estuve 2 años 2 más. años, vale. Y Y yo podía haber seguido, tenía otro año más, ¿eh? Sí. Pero entonces llegó el hermano de Anelka al club para inyectar dinero, pero él quería ser el manager. Y quería que yo me quedara de ayudante, pero yo ya habiendo sido el manager, pues yo le dije, no, yo prefiero, mi hijo ya tenía 1 año, digo, llegamos a un acuerdo y yo me voy para España. Y ya me vine para España. ¿Y rápido te pones a entrenar? ¿Después ¿Dónde? de volver? ¿En España? Sí. Pues bueno, me fui a Cádiz y dio la casualidad de que el equipo juvenil A, se quedó libre. Entonces yo me puse a entrenar en Cádiz. Oye, yo estoy libre, yo puedo entrenar, no me importa irme al juvenil. Y empecé a entrenar al juvenil del Cádiz. Claro, a todo esto, Antonio, tú tendrías los niveles Claro, que yo tenía el nivel 1 y el nivel 2. que te habías sacado durante tu etapa Claro, como jugador. yo me saqué el nivel 1 estando el primer año, el segundo en el Rayo, que yo después estuve también estudiando en el... Una de las cosas que me habías preguntado antes del tema del dinero, pues yo estando en el Rayo, me metí en el SIGUE y saqué una diplomatura en gestión comercial y marketing, Ah, qué bueno. Qué bueno, por las tardes. claro. Así me ocupaba las tardes en vez de irme a las discotecas. Está bien. No, la discoteca es por la noche, Ya, mister. no sé. Ahora no, ahora tardé. Ahí Ahora tardé, tardé. tardé. Pero en mi época era por la noche. Ahí no había tardeos. O sea que te daba tiempo. Me daba tiempo. No, pero yo no salí. No, pero está bien, que estando en primera y en segunda también se puede hacer. Que Claro, parece que sí está se bien. puede, Total. claro que se puede hacer, claro que se puede. Eso se puede.
Y otra vez Y por eso, menos. lo del el que te había sacado los títulos, porque claro, digo, Claro, empiezas a entrenar. yo me hice el nivel 1 lo hice aquí, en Madrid, y el nivel 2 lo hice en Lleida. Ah, vale. Y me faltaba el 3 porque en esa época no podías hacer mientras estabas en activo. Yo creo que ahora sí se puede. Pero en Escocia no lo pedían para entrenar. Vale. En Escocia para tú entrenar no te pedían titulación ninguna. Y ya cuando me vengo aquí, pues el juvenil de Cádiz con mi titulación podías. podía. Y ya ese, creo que el 2005, 2006, yo saco el nivel 3 aquí en Madrid. Vale. En Las Rozas. Vale. Aprovecho que tenemos a un entrenador de primer nivel. De la misma forma que te pregunto antes, ¿cómo te definías como jugador? Si alguien nunca te ha visto entrenar, si alguien nunca ha visto a un equipo tuyo, ¿cómo te describirías como entrenador? ¿Cómo te gustan tus equipos? A mí mis equipos, me gusta que mis equipos que sean alegres, que intenten jugar siempre, que tengan orden y que sean muy competitivos. Y una de las cosas para que el equipo sea alegre, yo creo que necesita que mis equipos tengan confianza en sí mismos. Y para mí eso es vital, que el futbolista tenga confianza y darle la confianza para que se desarrollen lo mejor que puedan. Pero a mí me gusta el orden, me gusta el atrevimiento y me gusta el buen fútbol, lógicamente. Me gusta... Hombre, viniendo de un 10. Viniendo de un 10. Bueno, a mí me dicen que soy muy defensivo, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah, sí? A mí me dicen que soy muy defensivo, yo no sé por qué. Y yo no soy defensivo. Me gusta que mi equipo... Por el orden. Claro, Ya. pero es verdad que me dicen que soy bastante defensivo. Y O al menos me lo decían antes, ahora igual ya no tanto. ¿Cómo vas subiendo, no? Claro. claro, has estado en tu etapa como entrenador. ¿Divisiones esto que has estado? Llegaste en segunda. División. En el que fue Pues, Huesca, bueno, primero en el Cádiz. Cádiz. Claro, yo cuando ¿Es hemos tu hablado primer también de que la mala suerte, la buena Claro, suerte. eso iba a preguntar. La mala suerte, la buena suerte. A mí, yo cuando entro en el Cádiz está en un proceso de cambio de propietario. El club lo había comprado Baldassano, había traído a un cuerpo técnico y a los 7-8 partidos Baldassano dice que no se quiere quedar porque ha visto algo que no le ha gustado. Cesan al entrenador y ahí hay un impasse de 2 o 3 semanas que vuelve a coger el equipo Antonio Muñoz y ahí que yo estaba entrenador en el filial me dan a mí el equipo. Pero me dan el equipo sin decir que yo voy a ser entrenador ni nada. Yo me tengo que ganar ahí a los jugadores. Y en ese es el momento en el que yo empiezo, esa es mi primera, digamos, experiencia Bien. como entrenador de segunda división, que el equipo estaba el penúltimo, ¿eh? ¿Cómo fue? Pues creo que los 3 primeros partidos fueron un desastre. Perdimos creo que fue y después empatamos 2. Pero creo que el cuarto le ganamos o el tercero le ganamos al Jerez, entonces a mí me ratifican. Y cuando me ratifican, el equipo empieza a ir para arriba. ¿Qué pasa? Pues que luego, faltando 10 partidos, a mí me cesan. ¿Por qué me cesan? Yo lo voy a contar aquí porque esto es que... Nosotros teníamos un jugador en el equipo que era muy bueno, que era Lucas Lobos, ¿vale? Y era el futbolista. Nosotros teníamos un equipo bien armado, con 2 buenos mediocentros, una buena defensa. Y ese número 10 que teníamos era Lucas Lobos. Y a Lucas Lobos lo venden en mitad de la temporada, en noviembre, por ahí creo que fue, lo venden a México. Y claro, el sustituto que teníamos nosotros ahí, que era Pavoni ya había cerrado, como veía que no iba a jugar con Lucas Lobo por delante, pues había cerrado ya marcharse al extranjero, a Grecia creo que fue. Y entonces nos quedamos sin Lucas Lobo, el otro jugador que teníamos ahí era Parry, pero Parry no terminó de cuajar, y entonces el equipo sin Lucas Lobo pues empezó a comportarse de otra manera. Y ya no estaba mal, porque pero ya no era un candidato como era al principio de temporada, que el Cádiz era con la llegada de Baldassano, los fichajes que se habían hecho, Gastón Casa, pues el objetivo era subir. Claro, ya no teníamos para subir. Y de hecho, cuando a mí me firman el contrato, me dicen, el objetivo es salvar la temporada, no hace falta subir. Y a mí me cesan estando en la mitad de la tabla. Pero bueno, las cosas de fútbol.
Ostras. Y de ahí ya me fui para Huesca. Oh, primer palo. Como entrenador te da tu primer Además palo. en mi casa, Y además encima en mi casa. efectivamente. Hay un refrán que dice que no hay profeta no hay Total. profeta en su tierra. Sí. Además, con tantas Siempre historias te- que hemos escuchado aquí, Ya es que ves. es tal cual, porque es que la Sí. mayoría dicen eso, que es que es muy difícil triunfar en Sí, casa. sí. Aprovechando un poco, quiero hablar un poco de la profesión de entrenador, porque has estado en fútbol profesional, luego has estado en categorías más humildes, has subido desde tercera división, prácticamente, a donde estás ahora en primera red. ¿No te generó o no te genera un poco no sé si ese ego, ese caché, ¿no? De los entrenadores? Decir, no, yo soy entrenador de segunda división, yo soy entrenador de fútbol profesional, ¿por qué me voy a tener que bajar a otras categorías? ¿Cómo fue eso y cómo lo vives tú? A ver, yo creo que yo estoy donde estoy por mis propias decisiones. Me explico. Yo, cuando empiezo a entrenar, voy hacia arriba muy bien porque no sé por qué. Cuando uno empieza, pues empieza con. Sí, fíjate, porque yo creo que empecé a entrenar prácticamente sin saber. Es lo que te sale de dentro. Y yo iba muy bien, hice 2 buenos años en Escocia, me vengo con el juvenil del Cádiz y lo tenía en el grupo cuarto de división, no lo tenía muy bien. De ahí cojo el filial en tercera división que iba a descender y en 10 partidos ganamos, 7 partidos nos salvamos, hago 2 años muy buenos en tercera, llego a segunda división con el Cádiz, hago 2 buenos años en el Huesca, y me voy del Huesca al Albacete y cuando me cesan en el Albacete, ese año siguiente yo creo que me equivoco y me voy a Tenerife, que es segunda vez, y me salgo de la rueda. Parece una tontería, pero ¿qué pasa? Que si tú te vas a Tenerife y te sale bien, pues bueno, te vuelve a meter en segunda división, encima en un Sí, super claro. equipo. Claro. Pero claro, tienes riesgo de que te salga mal, no calibrado. Y entonces yo ahí fallo. Luego tengo otra oportunidad, porque me vuelve a llamar el Huesca para ir a segunda. Voy a final de la pretemporada porque cesan a Fabri. Pero era un año, yo ya iba de segunda y yo tenía, mi madre estaba mala, yo bajaba mucho a Cádiz y no sale bien. Entonces, claro, ya vuelvo a caer a segunda vez. Y entonces ya empiezo a moverme por segunda vez. Y en segunda vez, pues bueno, no hago cosas que no están mal, pero bueno, es difícil dar el salto. Joder, ya Yo ves. al Fuenlabrada, por primera vez en la historia lo meto en playoff, luego el segundo año que íbamos intratable, íbamos los primeros, con Milla, que estuvo aquí. Sí, un saludo. Grande, Un tío. saludo para mí, para Luis, por Luisito. Un crack, Es que sí. un Ahí es crack. cuando la revienta. Claro. ¿no? Claro, Ahí es. Contigo, claro, ¿no? claro, Es verdad. claro. Pues ese segundo año estábamos haciendo un campañón y venden a Luis Milla y echan a Paco Candela, me quitan los 2 centros titulares Se lo venden justo a Tenerife, que estuviste. al Tenerife. Es Sí, verdad. sí, sí. A mí, ya, ¿verdad? Y faltando, no sé si fueron 3, 4 partidos, a mí me cesan estando en playoff y me hacen una faena. Y, y después, bueno, pues he tenido un ascenso con la balona, estuve con José González, segundo entrenador de Granada en primera y nos salvamos, y cuando nos salvamos íbamos a renovar, venden el club y nos tenemos que ir. Después me fui con él a China a una entrevista con un equipo de allí, él me dijo, eh, venga, que vamos a firmar aquí, pero digo, todavía no es seguro, bueno, pero va a salir. Y me llamaron antes de Fuenlabrada y me quedé en Fuenlabrada, después fui a Salamanca, ascendí con la balona, me fui a Bélgica, que me fui de ayudante con el grupo este que después compró el Torremolino. Y después me metí en Torremolino en tercera. A mí no se me... Lógicamente yo tengo unos mínimos Sí, por los que entiendo. tengo que trabajar, pero no me importa la categoría. Sé las limitaciones que hay en unas y en otras, pero yo sé que soy capaz de entrenar en tercera y de entrenar en segunda, sin problema. O sea, y también tuviste tus épocas de. O sea, te daba un poco. No es que te daba un poco igual, pero. ¿Lo veías como buenas opciones también ir de segundo entrenador o sea, hiciste varias campañas como segundo entrenador en diferentes equipos? No, a mí Eso me sí. gusta ¿Te ser gusta? segundo Sí. entrenador Claro, a lo también. mejor hay entrenadores que dicen, no, yo primer entrenador. A mí sí Claro. me gusta, a mí sí me gusta. ¿Sí? Yo me lo paso bien de segundo ¿Y por entrenador. qué? Bueno, pues porque estás más tranquilo, estás más cerca del jugador,
le da seguridad tú a tu primer entrenador, le ayudas. En fin, es diferente, pero yo me lo pasaba bien de siendo entrenador, tanto con José como después allí en Bélgica. Yo me lo pasaba, a mí no me disgusta. De hecho, yo cuando empecé a entrenar, una de las cosas que decía, yo he visto muchos entrenadores, sobre todo en mi época, que siempre se juntaban a un primer entrenador para ir fogueándose. Y yo eso nunca lo tuve. Yo empecé a entrenar la primera, fui yo el primero. No tuve ese aprendizaje para ver muchas veces. Ahora lo hablo mucho con José, mi ayudante. Muchas veces me dice, es que claro, yo estoy viendo aquí, sí, a nivel método tal, yo veo esto, pero claro, este problema que estamos viendo ahora, como tú lo estás gestionando, si mañana me pasa a mí, o estas cosas, lo bueno de estar viviendo... Claro. Eso está bien. Es que al final hay cosas que no se van a aprender en los libros ni en los cursos de entrenadores. Claro, entonces y se aprende a través de la experiencia de otros. Claro, tú ganas recursos a base de la experiencia, de estar con alguien o que tú a lo mejor tengas una inquietud y le preguntes, oye, Correcto. cuando te pasó, ¿tú qué harías aquí? Claro. Porque yo tengo una inquietud que mañana me va a pasar que tenga que elegir entre dos. Pues mira, yo esto lo he gestionado así. Bueno, al final estas cosas siempre te ayudan. Nosotros, Offsiders nace un poco buscando eso para el futbolista. Claro. A través de la experiencia de Claro, otros, eso es. Saber pues yo escuchar. puedo tomar mejores decisiones en Claro. mi vida. Eso es. Es que la experiencia... A mí me parece que... A mí me parece que soy entrado mayor, pero... Bueno, me voy a callar. Yo quería preguntarte un poco cuál es tu opinión y cómo lo llevas tú y cómo crees que es la manera de esa relación entrenador-jugador. ¿Sabes? Como has estado en categorías más altas como segunda división, segunda ref, primera ref, segunda B de antes. ¿Qué opinas de esa relación entrenador-jugador? ¿Cómo debería ser? ¿Crees que es necesario que haya ser cercano con el jugador? No sé. Yo creo que vale todo. ¿Sí? Yo creo que sí, yo creo que vale todo. Yo personalmente soy cercano. Pero también es verdad que hay momentos en los que no hablo, ¿vale? Pero yo soy cercano. Yo hablo con un futbolista de tú a tú y le hago sentir bien para que se atreva a decirme lo que piensa. Pero yo también he visto entrenadores y he tenido entrenadores que mantienen más distancia y funciona igualmente. Yo creo que hoy en día se estila más el entrenador un poquito más cercano al jugador que antiguamente. También lo digo. O sea, ¿se hace más por conocer a lo mejor al jugador o A ver, cómo es es que cada uno? yo creo que es muy importante. Que es muy importante saber cómo piensa el futbolista, los problemas que puede tener, para que su rendimiento sea mejor. Incluso decirle, pues aunque tú ahora mismo creas que tienes que jugar, yo pienso que no tienes que jugar porque te voy a perjudicar, o te va a perjudicar porque vas a estar mal y la gente te va a señalar. El futbolista quiere jugar siempre y no lo ve. Entonces, esas cosas, esas conversaciones que tú puedes tener con ellos no les van a gustar, pero si tú le hablas claramente, el futbolista te lo va a agradecer. Yo creo que si hablas con el jugador, quiere decir que te preocupas o por lo menos estás interesado en. Si el jugador recibe ese interés, se va a considerar con cierta importancia, y un jugador que se siente importante en mayor o menor medida, pues va a sacar. Importante. Claro. Sí, O sea, quiero decir, lo que más buscamos no es sentirnos importantes, es lo que todo el mundo. Es que lo más importante es sentirse importante. Claro. Pues ya claro. está, habrá que sacar eso al máximo Sí, rendimiento. es verdad. Muchas veces, y yo lo reconozco, que muchas veces digo, me he ido a casa y no he hablado con este y no he hablado con el otro, porque como tienen tantas cosas, y cuando estás en un club además pequeño que tienes que estar pendiente de todo, pues y te llama uno, oye, ¿qué pasa esto? Al final, ¿dónde está fulanito? Ya se ha marchado. Entonces, pero yo creo que hablar con el futbolista es muy importante. ¿Y de ti quién está pendiente? Porque tú estás pendiente de todos, pero ¿de ti? ¿Quién? Yeah. ¿Quién te va a ti y te dice, Hombre, oye, ¿cómo está la cosa? Yo tengo ahora mismo allí, por ejemplo, en Torremolinos, tengo un delegado que está muy pendiente siempre de cómo estoy yo. Ay, qué bueno. Muy. Además me protege y cuando me ves serio, ¿qué te pasa? Y lógicamente, mi mujer. Mi mujer, esa me conoce al dedillo. Esa me ve una expresión y... De hecho, ahora que estamos teniendo algunos problemas, ella me dice, estás al margen, porque si no, que te desgasta mucho, que no sé qué. Porque al
final el fútbol son muchas, para un entrenador son muchas cosas, y como te distraigas, ya no pones la atención donde la tienes que poner. Pues eso, una charla con un futbolista, para que esté tranquilo, para que no te crea, se genere un problema él mismo porque esté enfadado y te suelte. Al final, cuando un jugador te protesta y pierde un poquito el norte, es porque tú no le has prestado atención. Porque tú le prestas atención y le dices, mira, yo te veo así, estate tranquilo, no sé qué. Pues ya le evitas que a lo mejor se cabre y un día te suelte y tengas que poner una multa o lo que sea. Entonces, muchas veces no puedes, pero es verdad que a mí yo tengo el respaldo de mi mujer, de mi familia, mi hijo también, que ya tiene un poquito más, mi hijo tiene 22 años, y ya pasó esa época de la adolescencia, que pasaba de todo, ahora ya está más pendiente, y además le gusta el fútbol, no lo ha jugado a un nivel alto, pero siempre le ha gustado. Él y mi mujer están muy pendientes de mí también, sí. Qué bueno. Bueno, que no hemos dicho, acogiste al Torremolinos en tercera red. Bueno, no, yo llegué en segunda red, que estaba prácticamente descendido. Vale. Estuvimos ahí como el muerto ese que hace así, da la bocanada, pero parecía Dios. Bajamos a tercera. Vale. Es verdad que cuando yo vengo para acá, yo estaba en el Deinze, en Bélgica. Había un grupo japonés que se llamaba K Football Partner, que compró el Torremolinos. Y cuando lo compran, al momento ya me quieren traer para acá. Yo digo, no. Yo no quería venirme al Torremolinos todavía, porque allí estábamos luchando por meternos en playoff. Y yo veía que, claro, que el Torremolinos en segunda red era un equipo muy pequeñito, que iba a tener muchos problemas, ¿sabes? Yo digo, va a ser muy difícil salvarse. A lo mejor si me voy a ir antes de tiempo, igual sí hubiese tenido margen de salvarnos. Pero bueno, cuando ya nosotros no nos clasificamos para playoff con el equipo belga y ven que la situación es crítica, entonces me dicen, queremos que te vengas al Torremolinos. Entonces yo digo que yo el Torremolinos es muy difícil que se salve. Yo me voy a bajar, me voy a comer el marrón de bajar a tercera, que yo buena tengo yo para yo después encontrar un equipo. No te preocupes, te damos este año y después si se baja, pues hacemos un equipo para subir. Y digo, bueno, venga, pues entonces sí. Entonces ya me vine y bajamos, pero luego hicimos un buen equipito y estuvimos desde la jornada 1 hasta la última los primeros y subimos. ¿Y fue ese año? ¿Subís a segunda red? Claro, y el año pasado, que todavía tenía más mérito, porque la tercera era complicado porque estaba el Jaén, estaba el malagueño, Motril con un buen presupuesto, Torre del Mar, que tenía Antonio López, que le pagaron un dineral. Pero bueno, nosotros estábamos ahí. No había tanta diferencia, pero en segunda red, los dos Jerez, el Lucas Murcia, Sí. un equipo. Es un grupo difícil. Y nos metimos ahí. Aparte con un final también un poquito, porque faltando 4 partidos, creo, ¿Verdad? nos la jugábamos con la Unión en nuestro campo y nos ganaron 0-2. Y ya estaba todo el mundo, los jugadores estaban, bueno, pues nada, playoff. Y digo, no, de playoff nada. Encima fuimos a jugar a Antoniano y perdimos también 3-2. Y se nos pusieron a 4 o 5 puntos, a falta de 3. Y ya una frase que yo les decía mucho a ellos, digo, señores, mira, lo que queráis. Nosotros hemos ganado 3 partidos. Y ellos, a ver qué hacen. Ellos no es que les faltaba un punto. Esta frase no es mía, pero allí yo se la de señores, hasta el rabo todo es toro. Y no se lo creían. Y cuando nosotros, yo me acuerdo que yo hablaba con ellos y ellos decían sí, pero... Y ganamos ¿dónde ganamos? Le ganamos a la Almería 3-0 y estos ganan también. Creo que le ganaron a la Orihuela, creo que le ganaron 1-0, 2-1. Y seguíamos ahí a 4 puntos. A falta de 2. A falta de 2 2 partidos. O sea, tenían que fallar en los 2. Claro. Y ya las 2 eran horario unificado, las 2 últimas. Y nosotros fuimos a San Fernando. Y estaba el equipo el primer tiempo ahí como sí, pero no. Y de repente ven o escuchan que el Águila le mete 0-1 a la Unión. Y claro, empezamos a apretar y ganamos 0-1. Y cuando acabamos,
0-1 y ya nos vemos ahí. Cuidado que como pierdan, les quedamos un partido contra la Balona y nosotros en casa, como pierdan y nosotros ganemos, somos campeones. Y yo me acuerdo que coja a Fran Castillo, que está ahora en el Ibiza, que era el que menos siempre me decían, ya tú estás loco, no sé cuándo, no sé qué. Y digo, Fran, ven. Salía con la cara ahí. Está cabreado por algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías razón. Porque tú tenías razón. Hay que ver, ¿eh? Y la verdad que fue... Eso no es muy raro que pase. Un punto lo saca en cualquier momento. En 2 partidos. Pues se dio. Se ve que estaba escrito que nosotros nos merecíamos meternos ahí. Además, yo he estado... He llegado a segunda división, me he caído, he pisado, digamos, tercera y ahora estoy otra vez en primera red. Y no voy a parar aquí. Qué bueno. Buenísimo, tío. Esa última frase, Buenísimo. top. No voy a parar aquí, no voy a parar aquí. Sé que ahora estáis teniendo algún Sí, que otro es una lío pena, es una complicado. Es una pena. Nosotros estos 2 años han sido inmaculados a nivel institucional. La verdad es que se ha trabajado muy bien. Tenemos un club fantástico, todo el mundo trabajando a una. Las nóminas siempre han llegado bien porque los japoneses traían el dinero perfecto y claro, eso se ha visto en que nada más que se han dedicado a jugar y había jugadores con capacidad y han sido capaces los tíos de ganar partidos y ganar la liga y se la han currado. Y ojalá este año, pues si no es con nosotros, porque salgan disparados para arriba. Y este año, que es el año quizás más complicado, Sí. porque esto ya es otro nivel, y nosotros somos un club bastante humilde, pues necesitamos que eso se arregle. Y si se arregla, nosotros vamos a dar guerra porque tenemos un equipito con calidad, con hambre, con ilusión, y son jugadores que quieren dar un pasito al frente. Así que bueno, a ver si nos arreglamos. seguro. Ojalá que que sí. se arregle y hasta que se arregle, pues con la mejor de las, Claro, no nos queda otra. de las actitudes. No nos queda otra. Yo a ellos muchas veces les tengo que convencer y tirar de ellos, porque no, Normal. viste que no, bueno. Ya. Digo, tío, entrenar, Sí. jugar los partidos, mostraros que mañana a lo mejor no tenéis la puerta abierta aquí o se nos cierra, se os va a abrir en otro lado. Pero como hagamos el indio, Total. Es que ahí no hay nada positivo. nadie nos va a mirar. Va a decir, estos son malísimos. Ya. Así. Entonces ellos tienen la única manera que tienen es mostrarse dando lo mejor que tienen, a pesar de la situación en la que están Sí, que viviendo. seguro que tiene que ser muy difícil, pero que es la postura que hay que tomar, yo creo. Si ganas, haces las cosas bien, solo te va a traer Claro. cosas buenas. Eso es. Nunca va a Es traer verdad cosas que malas. es complicado porque siempre mañana, Ya. y, Eso es lo peor, yo creo. y entonces, y a ver, yo sé que el club está trabajando en que se arregle, pero claro, una compra-venta en un club que no es sociedad anónima deportiva, que está no es fácil. Y encima falló la primera, ahora ya estamos metidos en competición. Es difícil. complicado. Pero aún así el equipo está dando la cara. Eso es. Pues eso es lo más importante. Vamos con la última pregunta. Hacemos la última. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros? ¿Algún invitado que tengas? ¿Alguien que te apetezca escuchar su historia? Puedes decir más de uno si te viene también. Y puede ser lo que quieras. Entrenador, jugador, Lo que quieras. exjugador, ¿Sí? activo, retirado, lo que quieras. Persona de fútbol, por Persona de supuesto. fútbol, o sea, incluso no es lo que te digo, no tiene por qué ser jugador o entrenador, pero No sé, a ver quién. alguien a lo mejor yo que sé que tengas mucha relación Hombre, y que te apetezca escuchar, que seguro que sabes muchas cosas, pero luego siempre te sorprende. El que quieras. no sé. Te estoy dando tiempo, eso es para que... No sé, ahí, no sé quién. Pues claro, Como es que ha pasado mucha gente, tanto en tu etapa de sí, jugador sí. como ahora entrenador. Jugadores hombre, que hayas tenido, no sé. Yo sé que uno que puede dar mucho juego aquí es Onésimo, no sé si lo habéis tenido. No. Bueno, Onésimo, ¿Sí? Pues vamos a por él. Hombre, A por él de que vamos. cabeza, ¿eh? Onésimo, además Onésimo de que tiene una gran cabeza y se acuerda de todo. Sí, Venga, va. Venga, Invitación lanzada. Onésimo, Genial. tienes que venir. perfecto. Mister. Lo vamos a intentar. Mil gracias. Y Un enhorabuena. placer. Ha sido un placer. Espero que haya estado a gusto. A nosotros nos ha encantado. Sí, y sí. enhorabuena, como dice Mario. por Carrerón. Tu carrera como jugador, tu carrera como entrenador y Me como dices alegro tú. de que me hayáis invitado.
Me hubiese gustado a lo mejor, porque vengo aquí, tener más memorias Yo soy muy malo también para eso. y la verdad. contar muchas más cosas de las Claro, que... he suficientes podido han vivir. sido. Joder, es que son Bueno, muchos pues- años y muchos equipos. Pues entonces ya está, ya me quedo tranquilo. Pero te O para- agradecemos un montón. Para otra ocasión. Hacemos capítulo 2. Eso es, Capítulo y te dos. deseamos lo mejor. Que Eso como la es. frase esa que has dicho ha estado muy bien. correcto. No me paro aquí. Queda mucho. Hombre, claro. Te Queda seguiremos. mucho. Eso es. Desearte lo mejor para esta temporada también. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, mister. Un placer, ¿eh? Adiós.